ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 172. Capítulo 172, capítulo 170, los no muertos en retirada, el saqueo de los insectos bandidos. Traductor, 549-690339. Todos los miembros del clan de cadáveres se alarmaron por el fuerte ruido. Aullaron locamente para desahogar la inquietud en sus corazones. Un enorme paquete con un paracaídas cayó del cielo, aterrizando pesadamente en medio de un grupo de soldados fantasmas con escudos de espada. Al ver el helicóptero de asalto volar rápidamente, los soldados fantasmas rugieron de ira y cortaron el paquete. Sin embargo, estos soldados fantasmas con escudo de sable solo lograron cortar unas cuantas veces antes de ser engullidos por una ola de aire abrasadora. Incluso los innumerables soldados fantasmas con escudos de sable que los rodeaban fueron destruidos por la nada. Después de ver el poder de las bombas de racimo, los tres quedaron asombrados, especialmente desde la perspectiva del cielo. El impacto visual fue aún más fuerte. Al ver innumerables muertos vivientes lanzados hacia el cielo por la onda de choque, los tres estaban hirviendo en sangre. Al ver que el efecto del ataque fue muy bueno, Tang Sen se animó y arrojó las bombas de racimo al avión una tras otra. El impacto del gran paquete que caía, que pesaba cientos de kilogramos, podría fácilmente aplastar a los no muertos y convertirlos en hamburguesas de carne. Aunque había muchos miembros de la raza de los cadáveres, el poder de la explosión fue demasiado aterrador. No era inferior al poder de la bomba de autodestrucción. Estos miembros de la raza de cadáveres simplemente no pudieron resistir y solo pudieron escapar en todas direcciones. Había cada vez más pozos gigantes en el suelo y los restos de los monstruos cubrían la llanura de grava. Después de que Tang Sen arrojó todas las bombas de racimo, ya no había un monstruo zombie frente a Holy Dragon City. Ahora que el ejército de no muertos se había retirado, era hora de recoger el botín de guerra. Tai Seng sacó su valquietalquie e informó a los soldados en la muralla de la ciudad que bajaran y limpiaran el campo de batalla. Tang Sen, por otro lado, piloteó el helicóptero de asalto y dio 2 vueltas más antes de aterrizar en la llanura de grava. Los tres saltaron del avión y comenzaron a recolectar los cerebros de los no muertos de alto nivel. Tang Sen pisó la grava que aún no se había disipado del humo. Guardó el cerebro de un centurión cadáver y estaba a punto de recoger el cerebro de otro monstruo cuando escuchó un sonido similar al de los cascos de un caballo que venía desde la distancia. Tang Sen miró en la dirección de la voz, solo para ver a casi 100 personas montadas en caballos de guerra mientras galopaban en su dirección. Después de que este grupo de personas ingresó al área llena de cadáveres de la raza de los no muertos, inmediatamente saltaron de sus caballos y comenzaron a recolectar las cuentas de cerebro de manera arrogante. No pusieron a Tang Sen en sus ojos en absoluto. Tang Sen se sorprendió al principio. Él sonrió y sacudió la cabeza antes de acercarse lentamente. Amigo, después de que recojan las cuentas del cerebro, póngalas todas aquí. Tang Sen señaló el suelo bajo sus pies y habló con esas personas. Su rostro tenía una expresión muy seria. A través de la ropa de estas personas, Tang Sen reconoció que eran los notorios ladrones de insectos que actualmente se estaban aprovechando de él. Después de escuchar las palabras de Tang Sen, estos insectos bandidos fingieron mirarse en blanco. Luego, comenzaron a reír salvajemente sin ningún control. Después de reír durante mucho tiempo, uno de los insectos bandidos señaló a Tang Sen y lo regañó: ¿Hay algún problema con tu cerebro? ¿Podría ser que estos monstruos cadáveres pertenezcan a tu familia, por lo que no nos dejarás recolectar sus cerebros? Tang Sen respondió con un no. Después de lo cual, fingió una expresión en blanco y preguntó: ¿Pero los maté? ¿No deberían pertenecerme a mí? Los ladrones de insectos volvieron a reír salvajemente y los ojos que miraban a Tang Sen se volvieron desdeñosos. ¿Qué se joda tu madre? ¿Quién te crees que eres? ¿Y los mataste a todos? ¿Cómo los mataste? ¿Te estás tirando pedos? ¿Cuál es el punto de hablar con él? Simplemente córtalo con un cuchillo. Los ladrones de insectos hablaron uno tras otro. No pusieron a Tang Sen en sus ojos en absoluto. Incluso discutieron cómo torturarlo y matarlo por diversión frente a él. Cuando los ladrones de insectos oyeron el fuerte ruido a lo lejos, se apresuraron a montar a caballo para echar un vistazo. Al final, no vieron la escena en la que Tang Sen hizo estallar a los monstruos. En cambio, vieron los cadáveres de los monstruos cadáveres en el suelo, e incluso había algunos monstruos de alto nivel entre ellos. Los ladrones de insectos no estaban interesados en la causa de la muerte de estos monstruos cadáveres, solo estaban interesados en los cerebros. Mientras uno no sea tonto, sabrá que esto significa una gran fortuna. Los insectos bandidos, que siempre se habían ganado la vida matando y robando, naturalmente no dejarían pasar esta oportunidad de hacer una fortuna. En cuanto a este mocoso loco y demasiado confiado frente a él, simplemente lo mataría directamente.
Se atrevió a lucirse frente a los insectos bandidos que mataban personas como moscas, diciendo descaradamente que él mató a todos estos monstruos y no permitiéndoles recolectar sus cerebros. No estaba cansado de vivir. Tang Sen, que había retraído su aura, parecía una persona común y corriente. Era inevitable que los ladrones de insectos lo malinterpretaran. Además, este grupo de personas actuó con arrogancia. Anteriormente, incluso se atrevieron a interceptar y matar al equipo de batalla de cultivadores de Black Rock City. Se creía que no colocaban a Tang Sen, el señor de la ciudad de Holy Dragon City, en sus ojos. Cuando vio a algunos insectos bandidos acercándose con desprecio y desenvainando las espadas de batalla en sus cinturas mientras lo miraban con intención asesina, Tang Sen sacudió la cabeza y murmuró para sí mismo, en realidad, no todos los seres humanos deberían salvarse. Por ejemplo, ustedes, cabrones, deberían ser exterminados. Tan pronto como terminó de hablar, Tang Sen movió su muñeca y apareció una ametralladora en su mano. Papá, 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 papá. Las balas abrasadoras silbaron. Antes de que los aproximadamente 10 bandidos de insectos frente a Tang Sen pudieran recuperarse de su conmoción, las balas ya los partieron en dos. Cayeron al suelo y aullaron de dolor. Los extraños insectos en las caras de los insectos bandidos les dieron una fuerte fuerza vital, pero los hizo sufrir aún más en esta situación. Todos los insectos bandidos quedaron atónitos. Miraron a la docena de sus camaradas que habían muerto y maldijeron mientras saltaban hacia adelante. Algunos de ellos agitaron sus espadas mientras otros levantaban los brazos. A través de los extraños parásitos en sus brazos, dispararon aguijones venenosos a Tang Sen uno tras otro. Tang Sen esquivó los ataques de los bandidos mientras tomaba represalias. A medida que pasaba el tiempo, caían cada vez más bandidos de insectos. Qianlong y Tai Sen también se apresuraron. Los dos tenían rifles automáticos y actualmente esquivaban los aguijones venenosos de los bandidos mientras los atacaban desde diferentes direcciones. A medida que caían más y más bandidos de insectos, el líder de los bandidos de insectos vio que la situación era mala e inmediatamente llevó al resto de los bandidos de insectos a sus caballos de guerra y comenzó a escapar hacia las profundidades del desierto. Este grupo de malditos ladrones de insectos, en realidad nos fijaron en nosotros, realmente no saben lo que es bueno para ellos. Qianlong escupió un bocado de saliva antes de abrir fuego contra la cabeza de un insectoide que intentaba lanzar un ataque furtivo. Luego se volvió hacia Tang Sen y le dijo, estos ladrones de insectos son los más descarados. Pueden hacer cualquier cosa. Como hoy nos hemos hecho enemigos, seremos acosados por ellos en el futuro. Es imposible protegerse contra ellos. Tai Sen también tenía una expresión de acuerdo en su rostro, y el disgusto en su rostro era el mismo que el de Qianlong. Ningún errante tendría una buena impresión de las ovejas negras de la raza humana, los ladrones de insectos. No sería exagerado decir que todos querían matarlos. Tang Sen miró fríamente a los ladrones de insectos que corrían cada vez más lejos. Volvió la cabeza y preguntó, dado que los ladrones de insectos son tan despreciables, ¿nadie quiere destruirlos? No es que no quiera exterminarlos, sino que estos tipos son muy reservados y nadie sabe dónde está su nido. Todos, incluida Black Rock City, habían intentado cazar a los bandidos de los insectos. Al final, no solo no encontraron su nido, sino que también provocaron bastantes bajas. Por lo tanto, nadie prestó atención a estos insectos bandidos después de eso, lo que los hizo cada vez más arrogantes. El rostro de Qianlong se llenó de arrepentimiento mientras hablaba. Por su expresión, parecía que odiaba a los ladrones de insectos hasta la médula. Tang Sen no sabía qué tipo de rencor tenía Qianlong con los insectos bandidos. Sin embargo, estos tipos habían llegado a aprovecharse de él y tenían muy mala reputación. Si Tang Sen no se ocupara de ellos, no estaría en consonancia con su carácter. Además, había sido bandido durante muchos años. Estos insectos bandidos deben haber acumulado mucha riqueza. ¿Cómo pudo Tang Sen perder esa oportunidad de hacer una fortuna? Ustedes dos suban al avión primero. Regresaremos a la ciudad a buscar algunas cosas y luego iremos al desierto para encontrarnos con esos bastardos. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 173. Capítulo 173, capítulo 171 Los ladrones de insectos guarida, reconocimiento del muelle. Traductor, 549-690339. La velocidad de Tang Sen fue extremadamente rápida. Como no deseaba dejar ir a estos ladrones de insectos, naturalmente no perdería el tiempo. Una vez que estos tipos desaparecieran del mapa, no se sabría cuándo podría recuperar sus rastros.
Después de reponer sus suministros, el helicóptero de asalto salió zumbando y voló directamente a las profundidades del desierto. En ese momento, los ladrones de insectos ya se habían quedado fuera del rango de visualización del mapa. Afortunadamente, la velocidad del avión era lo suficientemente rápida. Los ladrones de insectos no tardaron en aparecer nuevamente en el mapa. Sin embargo, Tang Sen descubrió que el lugar donde avanzaban estos tipos era en realidad un lago enorme. Tang Sen miró sin pestañear a estos ladrones de insectos mientras piloteaba el avión. Quería ver qué estaban haciendo junto al lago. ¿Será que su nido estaba en el lago? Este era un buen lugar que nadie podía adivinar, pero ¿cómo iban a entrar y vivir bajo el agua? Después de observar por un tiempo, Tang Sen notó que todos los ladrones de insectos habían saltado de sus caballos de guerra. Luego, sacaron dos objetos semicirculares de sus bolsillos. Uno de ellos fue colocado en la boca del caballo de guerra, mientras que el otro fue colocado en su propia boca. Tang Sen hizo zoom en el mapa. Solo entonces descubrió que esas cosas semicirculares eran en realidad insectos repugnantes con innumerables tentáculos. Entonces, los ladrones de insectos condujeron sus caballos de guerra y caminaron hacia el lago desde una orilla llena de grava. Rápidamente desaparecieron sin dejar rastro, dejando solo débiles ondas en la superficie del agua. Entonces así es como es. No es de extrañar que no pudiéramos encontrarlo. Además, ese insecto semicircular que se tapa la boca debería tener la capacidad de proporcionar oxígeno bajo el agua. Después de descubrir estas cosas, Tang Sen tuvo una idea de qué hacer. Después de hablar con Qianlong y el otro hombre, regresó a la ciudad sagrada del dragón. El nido de los ladrones de insectos estaba ubicado debajo del lago y no conocían la situación exacta. Por lo tanto, Tang Sen planeó ir solo y descubrir qué estaba pasando. No era adecuado que Qianlong y los otros dos lo siguieran. Después de regresar a la ciudad sagrada del dragón, Tang Sen estacionó el avión en la muralla de la ciudad y decidió dirigirse a la guarida de los ladrones de insectos. Sin darse cuenta, vio a los soldados de la ciudad del dragón sagrado luchando por subir y bajar las murallas de la ciudad. Tang Sen pensó por un momento y resistió la idea de abrir las puertas de la ciudad en las murallas de la ciudad. Era mejor esperar hasta que la amenaza de la raza de los no muertos y los hombres con cabeza de perro se resolviera por completo antes de considerar si abrir las puertas de la ciudad o no. Después de llegar al lugar donde habían luchado con los bandidos de insectos, Tang Sen saludó a los soldados de la ciudad del dragón sagrado y se inclinó para buscar el cuerpo de uno de los bandidos de insectos. Rápidamente encontró el insecto semicircular que estaba colocado en una botella llena de agua. Todavía luchaba sin parar en su mano. Además, Tang Sen también estudió los insectos que podrían ser parásitos en el brazo y el insecto que abraza la cara, el símbolo de los ladrones de insectos. Fue una pena que estos dos tipos de bichos ya estuvieran muertos. Parecía que eran algo que dependía de la vida del usuario. Cuando Tang Sen estaba estudiando el insecto, Tai Seng y los demás estaban preocupados por una gran pila de caballos de guerra. Esto era algo bueno y es posible que ni siquiera el dinero pudiera comprarlo. Sin embargo, las murallas de la ciudad sagrada del dragón eran demasiado altas y se necesitaría mucho esfuerzo para llegar al valle. Un grupo de hombres estaba discutiendo cómo hacer entrar a los caballos de guerra. Después de que Tang Sen escuchó esto, señaló el helicóptero en la muralla de la ciudad y dijo, no tienes que preocuparte. Con esa cosa, incluso puedo meter un elefante. Tai Seng y los demás se llenaron de alegría cuando escucharon esto y le pidieron a Tang Sen que trajera rápidamente los caballos de guerra al sagrado Valle del Dragón. Si escaparan, sufrirían una gran pérdida. Tang Sen originalmente había planeado dirigirse a la guarida de los ladrones de insectos después de esto, pero después de escuchar la solicitud de Tai Seng, sintió que estaba demasiado impaciente. Por eso, asintió y dijo que él se encargaría de ello. Sin embargo, tuvo que hacer algunos preparativos antes de eso. Si quisieran utilizar helicópteros militares para transportar estos caballos de guerra, necesitarían una jaula adecuada. La ciudad sagrada del dragón actualmente no tenía uno, por lo que tuvieron que ir al mundo original para encontrar uno. Tang Sen eligió el contenedor en el muelle como objetivo. Esto se debió a que el tamaño del contenedor era el adecuado. También le ahorró la molestia de buscarlo por todas partes. Después de ser teletransportado de regreso a su mundo original, Tang Sen tomó directamente un automóvil hasta el muelle. En un lugar oculto cerca del muelle, activó la cortina de luz cuántica furtiva y fue directamente a la posición de almacenamiento de contenedores en el muelle. Esta vez, su objetivo era un contenedor. Por lo tanto, no era necesario que lo abriera e inspeccionara la mercancía. Después de encontrar un lugar escondido, Tang Sen guardó un contenedor de un tamaño adecuado. Todo el proceso fue extremadamente fácil. Cuando Tang Sen vio que había terminado su negocio, se teletransportó de regreso al mundo de las torres. Sin embargo,
Tang Sen no sabía que en el instante en que recogió el contenedor, una serie de sonidos de alarma urgente sonaron inmediatamente desde una habitación oculta en el muelle. 4 o 5 agentes estadounidenses que estaban charlando saltaron de repente delante de una gran fila de pantallas de ordenador. Sus dedos se movían rápidamente y de vez en cuando sonaba un informe conciso. Anomalía encontrada en el área número 1. Comparación completa. Falta un contenedor. Se detectó una firma de energía desconocida en el área número 1. Duración, 0,1 segundos. El área número 1 ha sido cerrada. No se han encontrado personas inusuales. Escaneo del área número 1 completo. Se detectó una anomalía, pero no se puede determinar con precisión. Una energía desconocida ha aparecido en el área número 1 durante 0,1 segundos. La energía ha desaparecido. Al mismo tiempo, un grupo de soldados estadounidenses completamente armados aparecieron como fantasmas y rápidamente rodearon la posición anterior de Tang Sen. Sin embargo, Tang Sen ya se había teletransportado, así que naturalmente fallaron. Sin embargo, la zona estaba estrictamente acordonada. En menos de 5 minutos llegaron varios coches y una docena de expertos americanos entraron en escena con todo tipo de equipamiento. Cuando llegaron, se instaló un enorme dosel que bloqueaba por completo las miradas desde el cielo. Instalaron todo tipo de equipos y registraron la zona durante medio día. Al final, recogieron con cuidado unos trozos de arena y un mechón de pelo del suelo y los pusieron en una caja sellada. Luego, se quitaron el equipo y huyeron como el viento. Tal vez, el propio Tang Sen nunca había imaginado que los escombros que se habían caído de sus zapatos revelarían tanta información. Sin embargo, incluso si lo supiera, no lo pondría en su corazón. Esto se debió a que, desde el principio hasta el final, había estado usando algunos métodos no tan obvios para declarar su existencia a los maestros de este mundo. El día que supieran de él sería el día en que Tang Sen pusiera sus cartas sobre la mesa. En cuanto a si estaría en peligro o sería controlado, Tang Sen no estaba demasiado preocupado. Comparado con el misterioso y extraño mundo de los edificios, el poder del mundo original todavía era demasiado simple y superficial. Ante la aplicación de la tecnología negra, estaba casi indefensa. Tang Sen creía que definitivamente sería el último vencedor. Además, desde el principio, tuvo la intención de traer beneficios a su mundo original. Estaba caminando por el camino recto, entonces, ¿qué había que temer? Después de regresar a la ciudad sagrada del dragón, Tang Sen y los demás ataron el cable de acero al contenedor y lo aseguraron con un perno en forma de Utai Seng y los guerreros metieron los caballos de guerra en el contenedor y cerraron la puerta firmemente. Luego, Tang Sen puso en marcha el helicóptero y llevó los caballos de guerra al sagrado Valle del Dragón. Después de que terminaron los caballos de guerra, Tang Sen también levantó un lote de cadáveres de zombis de alto nivel para aumentar la nutrición del árbol madre que acababa de avanzar al nivel 2. Estuvieron ocupados hasta la noche antes de que todos regresaran a la ciudad sagrada del dragón. Tang Sen arrojó el avión contra la muralla de la ciudad e inmediatamente salió corriendo para comprobar la cosecha de hoy. En el baño de la muralla de la ciudad, Qianlong y Tai Seng miraban la pila de bolsas de cuero en el suelo con los ojos muy abiertos. Al abrir la bolsa de cuero y agarrar un puñado de cerebros brillantes, Tai Seng y Qianlong se miraron y se echaron a reír. Con estos logros, el señor de la ciudad finalmente ya no tiene que preocuparse por su cerebro, jeje. Así es, no tenemos que mirar su fea cara todo el día, todo es por esta maldita cuenta cerebral. Tang Sen, que acababa de entrar por la puerta, jingló. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 174. Capítulo 174, El lecho del lago, 1. Traductor, 549-690339. Después de que los tres terminaron de contar las cuentas del cerebro, el rostro de Tang Sen se llenó de una alegría inocultable. Mantuvo las cuentas cerebrales en su espacio de almacenamiento y le dijo a Mildragon Tai Sen, cuyas manos estaban a punto de sufrir calambres, estoy tan feliz hoy, vamos a beber. Los dos se llenaron de alegría e inmediatamente ordenaron a los soldados que se dirigieran al almacén a buscar el vino. Al mismo tiempo, también trajeron un carro lleno de carne, intestinos y otras cosas que habían sacado del contenedor la última vez. Ya que iban a beber vino, debían beber hasta el contenido de sus corazones. Los soldados originalmente exhaustos inmediatamente condujeron con júbilo las dos camionetas que Tang Sen había traído y corrieron directamente al almacén de la ciudad del dragón sagrado. Sacaron 2 carros de comida y vino del almacén que estaba a cargo de Murong Xiyan y regresaron corriendo en un instante. Alguien ya había despejado el área y se dispuso una gran hilera de mesas hechas con cajas de municiones.
Cuando llegó la camioneta, los soldados inmediatamente subieron la cerveza, el vino blanco y el vino tinto. Luego, había todo tipo de comida, la mayoría de las cuales eran comida enlatada y comida militar. A continuación, todos se reunieron alrededor de la mesa y la llenaron. Bajo sus pies estaba la enorme muralla de la ciudad, y sobre sus cabezas estaba la luna brillante en el cielo. Los barriles de petróleo a su alrededor ardían ferozmente y los monstruos aullaban pidiendo comida debajo de la muralla de la ciudad. En esta atmósfera, todos levantaron sus copas y bebieron hasta el cansancio, y las risas fueron interminables. Algunos de los soldados que no podían beber tomaron un montón de comida y bebida y comieron mientras observaban la situación debajo de la ciudad. Su vigilancia no bajó en absoluto. La comida duró hasta medianoche. Después de comer y beber hasta hartarse, los que se suponía que debían dormir se durmieron, y los que se suponía que debían montar guardia se durmieron. La multitud se dispersó en un alboroto. Tang Sen corrió a la casa del árbol madre y durmió toda la noche. No fue hasta la mañana siguiente, cuando el sol brilló a través de las grietas de la casa del árbol, que Tang Sen estiró su cuerpo y salió. Después de tomar una bocanada de aire fresco, Tang Sen se paró en la rama de 2 metros de espesor del árbol madre y midió el árbol madre que había avanzado al rango 2. El tronco del árbol madre se había expandido de forma extremadamente exagerada. Tang Sen estimó que tenía un diámetro de al menos 20 metros, lo cual era extremadamente espectacular. Sentado bajo el árbol madre, uno podía ver de vez en cuando trozos de luz cayendo de las ramas y hojas, lo cual era de una belleza extraordinaria. Los restos de los monstruos zombis de alto nivel que Tang Sen había traído ayer ahora fueron arrastrados al suelo por las raíces del árbol madre. No se veía en absoluto desde fuera, pero era bueno. Después de todo, los restos de esos horribles monstruos zombis parecían demasiado repugnantes. Tal vez, era la naturaleza del árbol madre adorar a la naturaleza. Incluso si Tang Sen lo alimentara con carne y sangre, todavía no podría cambiar la naturaleza orgullosa en sus huesos. Actualmente, dentro del radio de 1 milla del árbol madre, el suelo estaba cubierto de hierba verde claro de 1 pulgada de largo, como una alfombra verde plana, suave y cómoda. De vez en cuando, había montones de flores brillantes floreciendo y una leve fragancia flotaba en el aire. Después de no verlos durante un día, un grupo de pájaros coloridos con largas plumas de cola volaron desde Dios sabe dónde. Ocuparon una esquina del árbol madre sin el permiso del señor de la ciudad, Tang Sen. En ese momento, chirriaban alegremente entre las ramas y las hojas. Los caballos de guerra que habían sido traídos ayer al Valle del Dragón Sagrado ahora se estaban divirtiendo en el césped bajo el árbol madre. También había un par de tipos desvergonzados haciéndolo a plena luz del día. El rostro alargado del semental tenía una expresión triunfante. Después de que Tang Sen echó un vistazo, un destello de inspiración apareció de repente en su mente. Sintió que debería quitar los cimientos del edificio de las personas con cabeza de perro y usarlos como corral para el ganado después de que se construyera el edificio. Creía que la tasa de fertilidad del ganado definitivamente aumentaría enormemente. Cuanto más pensaba Tang Sen en ello, más sentía que este método era factible. En secreto pensó que después de que la escala de la ciudad del dragón sagrado aumentara y se expandiera, definitivamente usaría los cimientos del edificio de la gente con cabeza de perro para construir un corral para ganado. Si la familia real Kobold supiera del plan de Tang Sen, definitivamente enviarían sus tropas a atacar nuevamente. Usarían los cimientos del edificio que habían sido separados de los cimientos de la ciudad real de Kobold para construir una posilga. Solo Tang Sen podía pensar en un movimiento tan despreciable. Esto fue simplemente un gran insulto para los kobolds. Después de echar un vistazo al creciente número de hermosas casas en los árboles, Tang Sen saludó a Lisa, que vivía en otra casa en los árboles y descendió al suelo a lo largo de las enredaderas. Fue a la orilla del lago a lavarse y luego fue a la cafetería a desayunar. Solo entonces Tang Sen llevó su bolso, que contenía los insectos extraños de los ladrones de insectos que podían respirar bajo el agua. Condujo una camioneta y se dirigió directamente al nido de los ladrones de insectos. En el desierto sin límites, Tang Sen condujo la camioneta hasta el final. De vez en cuando, había monstruos errantes bloqueando el camino. Al final, Tang Sen les disparó a todos en la cabeza sin excepción. El coche no se detuvo en ningún momento del camino. Después de correr por un tiempo, Tang Sen finalmente llegó al borde del desolado lago. Puso la camioneta en el espacio de origen y se metió en la boca el insecto que podía respirar bajo el agua. Después de sentir el aliento saliendo de la boca de Tang Sen, el extraño insecto inmediatamente selló completamente la boca de Tang Sen e insertó 2 tentáculos retorciéndose en su cavidad nasal. Al mismo tiempo, en la espalda del extraño insecto, innumerables órganos en forma de hoja se estiraron y comenzaron a temblar. Tang Sen sintió por un momento y descubrió que su respiración no se vio muy afectada. Solo se sintió un poco asfixiado.
La duda inmediatamente surgió en su corazón. ¿Será que este extraño insecto tenía otros efectos además de respirar bajo el agua? Encendió la cortina de luz cuántica sigilosa y caminó lentamente hacia el agua. En un abrir y cerrar de ojos, entró en las profundidades del lago. Después de entrar al agua, el extraño insecto comenzó a absorber oxígeno del agua para proporcionarle respiración a Tang Sen. Aunque no era tan cómodo como afuera, era suficiente para permitir una respiración normal. Después de confirmar que no había ningún problema con su respiración, Tang Sen comenzó a evaluar el ambiente en el fondo del lago. Como el lago no estaba contaminado, el agua era extremadamente clara. Se podía ver fácilmente el paisaje en el fondo del lago a lo lejos. Sin embargo, Tang Sen no vio ninguna criatura acuática después de mirar a su alrededor. No sabía por qué. Cambió a la vista del mapa y todo el paisaje en el fondo del lago se reflejó inmediatamente en sus ojos. También fue en este momento que Tang Sen descubrió un enorme monstruo nadando no muy lejos. Su apariencia se parecía a la de un WYRM deformado. Este era un monstruo de nivel 4 y Tang Sen podría matarlo fácilmente. Como tenía miedo de alertar al enemigo, Tang Sen no lo mató. Cuando se activó la cortina de luz de invisibilidad cuántica, el monstruo no descubrió a Tang Sen. Continuó vagando sin rumbo y pronto nadó hasta un lugar extremadamente lejano. Después de que Tang Sen miró el terreno en el fondo del lago, no descubrió ningún rastro de los ladrones de insectos. Sin embargo, él personalmente había visto a los ladrones de insectos entrar al lago, por lo que creía firmemente que el nido de los ladrones de insectos estaba en el fondo del lago. Tang Sen comprobó una vez más cada rincón del fondo del lago. Finalmente encontró la entrada de una cueva oscura en un acantilado en el fondo del lago. El espíritu de Tang Sen quedó conmocionado. Inmediatamente caminó hacia la cueva. Después de llegar frente a la cueva y observarla cuidadosamente durante un rato, Tang Sen entró con cuidado. El interior de la cueva era muy espacioso y las paredes de piedra estaban cubiertas con hierba acuática fluorescente. Toda la cueva estaba envuelta en una capa de luz brumosa, que no afectó en absoluto la visión normal. Después de caminar una distancia, Tang Sen descubrió que la cueva había comenzado a extenderse gradualmente hacia arriba. Algunos lugares en la parte superior de la cueva ya habían abandonado la superficie del agua. Después de caminar una distancia, el agua del lago en la cueva había desaparecido por completo. En este momento, Tang Sen estaba ubicado en una cueva kárstica subterránea. El espacio era muy espacioso y había grupos de plantas fluorescentes aquí y allá. Estaban creciendo muy exuberantemente. Después de buscar y sondear una vez más, Tang Sen eligió un pasaje y caminó silenciosamente. Después de caminar una corta distancia, Tang Sen escuchó una serie de conversaciones intermitentes. Inmediatamente después, vio a dos ladrones de insectos caminando desde el lado opuesto del pasillo, lamiendo su vieja cara para obtener una suscripción. La cantidad de suscripciones era demasiado terrible y molestaba a la vista. Solo pudo engrosar su rostro y pedir suscripciones. Esperaba que los amigos que siguieron el libro pudieran venir a IDIAM para suscribirse y apoyarlo. Gracias de nuevo. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 175. Capítulo 175, el interior de la colmena. Traductor, 549-690339. La chica extranjera que conseguí hace unos días realmente no está mal. Su figura y piel son realmente buenas y su carita es realmente fascinante. Es una pena que no podamos jugar con este tipo de cosas y que solo el gran jefe pueda disfrutarlas. Qué lástima, Jinglo. Niño, si no quieres morir, no digas esas cosas en el futuro. Si alguien te delata, ten cuidado de no atraparte y darte de comer a los insectos. El gran jefe no puede oírme. Hace mucho que no sale de casa. Solo te estoy hablando a ti, hermano. Jejejeje. Los dos ladrones de insectos llevaban una extraña armadura de insectos y hablaban con sonrisas lascivas en sus rostros mientras caminaban. No parecieron darse cuenta de que un enemigo que acababa de colarse estaba parado junto a ellos. Chang'an se escondió en un rincón y esperó a que vinieran los dos insectos bandidos. Luego rompió directamente el cuello de uno de los insectos bandidos y suavemente dejó su cadáver. El otro insecto bandit acababa de darse cuenta de que algo andaba mal cuando la espada corta como un rayo púrpura de Tang Sen fue presionada contra el cuello del insecto bandit. Al mismo tiempo, dijo en voz baja, no hables o te mato. El ladrón de insectos entró en pánico al sentir el frío de la hoja afilada. Amenazó al enemigo invisible frente a él, ¿quién eres? ¿Cómo te atreves a ser tan presuntuoso aquí? ¿Crees que huiré?
Antes de que pudiera terminar su oración, la espada corta relámpago púrpura de Tang Sen ya había cortado una de las orejas del ladrón de insectos. El ladrón de insectos estaba a punto de gritar de dolor, pero Tang Sen le había cerrado firmemente la garganta. Al mismo tiempo, Tang Sen apagó la pantalla de luz cuántica sigilosa y agitó su dedo medio frente al ladrón de insectos. Si no te portas bien, te cortaré el cuello. El ladrón de insectos miró al enemigo que apareció de repente frente a él y asintió levemente. Después de decir esto, Tang Sen soltó lentamente su mano. El ladrón de insectos tosió y respiró hondo. Miró a Tang Sen y dijo, ¿qué quieres saber? ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Quién tiene el mayor cultivo? Son más de 500 personas en total. El que tiene mayor cultivo es el gran jefe, un cultivador de nivel 5. ¿Dónde está el gran jefe y los demás? El gran jefe no ha aparecido en mucho tiempo. Los demás están en las otras cuevas. Tang Sen asintió antes de preguntar, ¿dónde está tu sala del tesoro? ¿Y dónde están esos extraños insectos? No sé la ubicación de la sala del tesoro, pero todos los insectos están en la sala de hierro brillante. ¿Qué casa de metal brillante? Tang Sen se sorprendió cuando escuchó esto y preguntó. El insecto bandit levantó la barbilla y volvió la vista hacia el otro extremo del pasillo. Está justo ahí. Lo sabrás si vas y lo compruebas por ti mismo. Después de decir esto, el ladrón de insectos miró a Tang Sen y se burló, dije lo que tenía que decir. Sé rápido cuando ataques. Tang Sen miró fijamente al ladrón de insectos durante mucho tiempo antes de asentir con la cabeza y apuñalar su espada en el corazón del ladrón de insectos. El cuerpo del ladrón de insectos se puso rígido y luchó un par de veces antes de dejar de moverse. Después de guardar los cadáveres de los dos bandidos, Tang Sen activó la pantalla de luz cuántica sigilosa y continuó explorando. Después de doblar la esquina del pasaje, apareció un enorme espacio subterráneo frente a Tang Sen. El paisaje aquí era aún más hermoso. Las extrañas plantas que emitían luces fluorescentes de 5 colores iluminaban el lugar, haciéndolo hermoso. Era solo que las pilas de huesos humanos por todas partes destruyeron este hermoso paisaje. Un edificio de metal que era como un palacio de cristal se reflejaba en los ojos de Tang Sen. Su forma era extraña y tenía una sensación de alta tecnología. Todo su cuerpo emitía una tenue luz violeta, como un tesoro incomparable. Tang Sen quedó estupefacto. Solo se recuperó después de mirar durante mucho tiempo. Inhaló una profunda bocanada de aire y comenzó a acercarse lentamente al edificio de metal en el centro del espacio. Algunos ladrones de insectos estaban charlando afuera y no se dieron cuenta de que un enemigo se había colado. Tang Sen evitó cuidadosamente a estas personas y las llevó al frente del edificio de metal. Después de evaluarlo, Tang Sen descubrió que la puerta principal del edificio ya estaba cerrada con llave. La superficie del edificio era tan lisa como un espejo. No tenía idea de cómo entrar. En su mente apareció la apariencia de un edificio con un aura tecnológica. Tang Sen activó el kit electrónico multiuso y dejó que intentara escanearlo. Podría resultar útil. La aplicación fue activada. Tang Sen miró los datos frente a él y se negó a perderse nada. Las palabras que Tang Sen pudo entender cambiaron repentinamente. Al mismo tiempo, una palabra extraña comenzó a circular locamente. Después de un minuto completo, las palabras de repente dejaron de rodar y una serie de indicaciones aparecieron frente a él. El secreto central del laboratorio ha sido descifrado. Se ha obtenido el máximo control. Las palabras desaparecieron y la suave puerta de metal se abrió silenciosamente. Tang Sen no dudó cuando vio esto. Inmediatamente entró y la puerta de metal se cerró rápidamente. Esta era una habitación llena de una atmósfera de ciencia ficción. El estilo arquitectónico diferente le dio a uno una sensación refrescante. Después de que Tang Sen miró a su alrededor por un momento, caminó lentamente por el pasillo del edificio de ensueño. Poco después, entró en una habitación que parecía un laboratorio. Sin embargo, después de ver la escena en el laboratorio, Tang Sen de repente tuvo un impulso de matar. Había más de 30 cadáveres en la habitación. Todos estaban rotos y había rastros de parásitos royéndolos. A juzgar por sus expresiones dolorosas, debieron haber sido cruelmente abusados antes de morir. En el contenedor transparente al lado, había muchos insectos de formas extrañas y huevos de insectos de varios colores, que parecían aterradores y feroces. Tang Sen vio el insecto que respiraba bajo el agua, el insecto que abrazaba la cara y el insecto parecido a un escorpión que era parásito en su brazo. En cuanto a los otros insectos, Tang Sen no sabía para qué servían. Había demasiados insectos y Tang Sen quedó deslumbrado por ellos. Una ola de débiles gemidos se transmitió débilmente a los oídos de Tang Sen, lo que provocó que sus nervios se tensaran de inmediato. Siguiendo la dirección del sonido, Tang Sen se acercó con cuidado.
Era otra habitación espaciosa. A través de una pared transparente, un extraño insecto de cerca de 3 metros de tamaño entró en la vista de Tang Sen. Tenía una capa exterior oscura y sólida y parecía muy feroz. Sin embargo, parecía haber sido disecado ya que su abdomen había sido completamente vaciado. Encima de la cabeza del extraño insecto, había una masa de carne en forma de corazón. Estaba cubierto de vasos sanguíneos rojos y de él colgaban innumerables fibras tubulares rojas que se conectaban al cuerpo del extraño insecto. Al examinar más de cerca las extremidades del extraño insecto, se pudo ver que se movía ligeramente, lo que demostraba que todavía estaba vivo. Lo que sorprendió a Tang Sen fue que actualmente había un hombre musculoso desnudo parado dentro del cuerpo del extraño insecto. Parecía haber caído en un sueño profundo. El cuerpo del hombre musculoso estaba cubierto de músculos, pero ahora su cuerpo había crecido junto con el cuerpo del insecto. Parecía que él y el insecto no tardarían mucho en convertirse en uno. Chang Yen se sintió incómodo en todo su cuerpo cuando pensó en un ser humano fusionándose con el cuerpo del extraño insecto. Sin embargo, si la apariencia fuera un poco más hermosa y no necesitara fusionarse con el insecto durante toda su vida, Tang Sen podría aceptarlo. No importa lo que se dijera, este tipo que intentó fusionarse con el insecto era alguien que Tang Sen tenía que matar. Tang Sen entró en la habitación y se acercó al hombre. Sacó una pistola de la funda de tiro rápido que llevaba en la cintura y apuntó a las cejas del hombre. Como si sintiera el peligro de muerte, ese hombre abrió los ojos. Después de ver a Tang Sen parado frente a él, reveló una expresión incomparablemente sorprendida y preguntó con voz ronca, ¿quién eres? ¿Cómo entraste? Estallido. Se escuchó un disparo y el hombre recibió un disparo en medio de las cejas. Bajó la cabeza de mala gana. La persona que te mató entró sola. Tang Sen apretó el gatillo y disparó algunos tiros más a la cabeza del hombre. Solo después de que le aplastaron la cabeza respondió con una expresión relajada. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 176. Capítulo 176, el extraño laboratorio de insectos. Traductor, 549-690339. Si la suposición de Tang Sen era correcta, el tipo que había matado con un solo disparo debería ser el gran jefe de los insectos bandidos. Desde el punto de vista de Tang Sen, este tipo era un completo lunático. Había cultivado esos extraños insectos e incluso había utilizado humanos para sus experimentos. La montaña de huesos blancos afuera y los restos en el laboratorio podrían probar este punto. Tal vez quería buscar un mayor poder, o tal vez era simplemente una idea loca, pero ahora realmente pensó en fusionarse con los insectos. Si el experimento tuviera éxito, tal vez tendría un fuerte poder de combate. Era solo que ese tipo de apariencia ni humana ni fantasmal, solo pensar en ello hacía que la gente se sintiera disgustada. El líder de los insectos bandidos, que aún tenía que completar su experimento, era como un cordero indefenso esperando ser sacrificado. A pesar de tener un cultivo de nivel 5, Tang Sen terminó fácilmente con su vida. Este edificio de metal estaba hecho de materiales especiales, por lo que era casi imposible abrirlo por la fuerza. Por lo tanto, el jefe de los bandidos de insectos pensó que aquí era extremadamente seguro y que nadie podía entrar excepto él mismo. Fue una pena que el jefe de los bandidos de insectos nunca soñó que alguien podría descifrar la contraseña de este edificio e incluso obtener el control más alto de este lugar. Este gran jefe de los bandidos de insectos había hecho muchas cosas injustas, por lo que merecía morir. Sin prestar más atención a ese tipo, Tang Sen comenzó a mirar alrededor del edificio. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara un dispositivo parecido a una computadora en una de las habitaciones. Tang Sen jugueteó con él durante un tiempo y, a través de la conexión inalámbrica del kit electrónico multiuso, aprendió toda la información sobre el edificio. Tang Sen miró la información que aparecía ante sus ojos. Combinó la información que ya conocía y emitió el siguiente juicio. Este edificio también vino de otro plano. Antes de ser destruido, este edificio era un laboratorio de investigación científica en ese plano, utilizado principalmente para estudiar esos extraños insectos. El laboratorio apareció en el mundo de Lou Chen después de que el avión principal fue destruido, convirtiéndose en parte del edificio salvaje. Y el lugar donde apareció este edificio fue al borde del lago. En ese momento, un grupo de wanderers comunes y corrientes había descubierto este edificio salvaje. Inmediatamente lo exploraron y, en el proceso, encontraron este extraño edificio que era incompatible con el edificio salvaje. Después de limpiar el edificio, los ladrones de insectos hicieron todo lo posible para trasladar el edificio de metal bajo tierra. Este espacio subterráneo fue una vez la base secreta de los ladrones de insectos.
Era el mejor lugar para esconder el laboratorio. El jefe de los ladrones de insectos tuvo la suerte de obtener la autorización para entrar en esta habitación. Confiando en los extraños insectos del edificio, los ladrones de insectos se elevaron rápidamente, volviéndose cada vez más fuertes y cada vez más arrogantes. Desde que el gran jefe de los ladrones de insectos obtuvo los insectos extraños en este edificio, se basó en la especulación, el análisis y los experimentos continuos para comprender las características y los métodos de reproducción de 7 u 8 insectos extraños. Sin embargo, detrás de estos logros, innumerables wanderers habían muerto de forma no natural. Ahora que Tangsen había obtenido la máxima autoridad en este laboratorio, naturalmente tenía toda la información sobre estos extraños insectos. Después de una simple mirada a la introducción de estos extraños insectos, Tangsen se dio cuenta de que estos insectos eran realmente misteriosos. Los resultados de la investigación del líder de los ladrones de insectos solo habían arañado la superficie en el mejor de los casos. Por ejemplo, los parásitos que eran como escorpiones eran inofensivos. Incluso si parasitaran un cuerpo humano, no causarían ningún daño al cuerpo humano. A través de la información, Tangsen descubrió que su habilidad no era tan simple como disparar aguijones venenosos. A través de un método especial de entrada de energía, los Zerg no solo podían disparar aguijones venenosos que eran tan poderosos como balas, sino que también podían disparar balas de energía comprimida con un poder asombroso. Mientras fueran cultivadores humanos comunes, podrían enviar energía extra al parásito y dispararlo en un momento crítico. Este tipo de energía podía comprimirse y acumularse, y su poder era extremadamente impactante. Su letalidad no era inferior a la de una granada de 100 milímetros. El corazón de Tangsen inmediatamente se interesó mucho después de leer los datos del insecto. Caminó lentamente hacia los contenedores transparentes utilizados para cultivar insectos y escogió un escorpión que tenía una apariencia de color negro púrpura. Según la introducción de la información del laboratorio, este tipo de escorpión de color oscuro era el superinsecto más fuerte y saludable con mayor potencial de desarrollo. Desafortunadamente, el jefe de los ladrones de insectos no sabía que era bueno y Tangsen lo consiguió a cambio de nada. Tangsen colocó el escorpión frente a sus ojos. Evaluó cuidadosamente a este tipo que luchaba continuamente. Después de lo cual, lo colocó lentamente en su brazo izquierdo. Tan pronto como el escorpión tocó el brazo de Tangsen, sus garras y cola ondeantes inmediatamente perforaron su piel y carne. Sus piernas transparentes empezaron a chupar sangre. Cuando la sangre de Tangsen entró en el cuerpo del escorpión, las extremidades originalmente de color negro violáceo inmediatamente se volvieron rojas como la sangre. Un minuto después, el color de la capa exterior del escorpión comenzó a aclararse gradualmente. Al final, en realidad era del mismo color que la piel de Tangsen. La mitad de su cuerpo también se había hundido en el brazo de Tangsen. A primera vista, uno solo podría confundirla con una enorme cicatriz en forma de escorpión. Tangsen movió su brazo y sintió que su cuerpo no se vio afectado. Luego levantó su brazo izquierdo y apuntó al cadáver del gran jefe de los bandidos insectos. El venenoso aguijón del escorpión alcanzó su objetivo, creando un agujero en el cadáver del jefe. No era menos poderoso que una bala. Después de ver el poder de estos escorpiones y extraños insectos, Tangsen asintió con satisfacción. Decidió cultivar más insectos extraños en el futuro. Lo mejor sería darle uno a cada soldado de Holy Dragon City. ¿Quién se quejaría de tener demasiadas cosas buenas? Reprimiendo su curiosidad por probar otros insectos, Tangsen comenzó a buscar la sala del tesoro del jefe de los ladrones de insectos. Dado que el gran líder de los bandidos de insectos consideraba este laboratorio como el lugar más seguro, definitivamente escondería sus tesoros aquí. Mientras Tangsen buscara cuidadosamente, definitivamente encontraría algo. Después de buscar cuidadosamente durante medio día, Tangsen finalmente encontró la sala del tesoro del gran jefe de los bandidos de insectos. Era una habitación pequeña llena de un desorden de cosas. Había minerales, hierbas medicinales y materiales de monstruos. Las brillantes y resplandecientes cuentas cerebrales se mezclaron entre estos tesoros, y era imposible decir el número. A primera vista, parecía un enorme basurero. Tangsen no tuvo tiempo de solucionarlo. Simplemente lo puso todo en su espacio de almacenamiento y se preparó para contarlo lentamente cuando regresara a Holy Dragon City. Después de comprender todas las funciones de este laboratorio, Tangsen quiso llevarlo de regreso a Holy Dragon City y hacerlo suyo. Sin embargo, antes de eso, Tangsen tuvo que deshacerse de todos los insectos bandidos aquí. Después de eliminar el mal, estos ladrones de insectos ya no tenían necesidad de vivir. Al salir silenciosamente del laboratorio, Tangsen llevaba un rifle militar equipado con un silenciador y apretó el gatillo contra los indefensos ladrones de insectos. Da.
Incluso con silenciador, el sonido del rifle automático seguía siendo muy fuerte. Sin embargo, antes de que el insectoide pudiera reaccionar, las balas frías ya les habían destrozado el cráneo. Después de lidiar fácilmente con los pocos ladrones de insectos, Tang Sen eligió un pasaje y entró con su arma. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 177. Capítulo 177, El errante encarcelado, 1. Traductor, 549-690339. Tang Sen acababa de entrar al túnel cuando vio a un grupo de ladrones de insectos salir agresivamente. Claramente, los disparos y los gritos miserables de algunos ladrones de insectos antes de morir los habían alarmado. Después de que los dos bandos se encontraron, sin ningún movimiento innecesario, el rifle de Tang Sen abrió fuego una vez más. Las balas parecían tener ojos cuando cada bala aterrizaba en la cabeza y el cuello del ladrón de insectos, cada disparo era fatal. La velocidad de reacción actual de Tang Sen fue extremadamente anormal. Junto con el apoyo de su solicitud, esos insectos bandidos no tenían la fuerza para defenderse en absoluto. Incluso cuando algunos de los insectos bandidos usaron los escorpiones para escupir aguijones venenosos en un intento de matar a Tang Sen, él pudo esquivarlos fácilmente. Después de aniquilar a este grupo de ladrones de insectos, Tang Sen continuó avanzando. Al ver a otro grupo de ladrones de insectos abalanzarse, casualmente arrojó 2 granadas. El humo y el polvo de la explosión aún no se habían disipado cuando Tang Sen sacó su ametralladora y disparó continuamente contra el grupo de ladrones de insectos mareados. Tang Sen no tenía ningún pensamiento adicional en mente. Todo lo que quería hacer era matar. Los disparos cesaron y todos los bandidos cayeron al suelo. Tang Sen cruzó el charco de sangre y miró a un bandido insecto que no había muerto y lo miraba enojado. ¿Quién eres? ¿Por qué tienes prisa? Estallido. Tang Sen era simplemente demasiado vago para preocuparse por este tipo de escoria y lo terminó directamente con un tiro. El intenso sonido de los disparos alarmó a todos los bandidos de insectos. Se acercaron y soltaron extraños aullidos mientras disparaban aguijones venenosos a Tang Sen, lanzando jabalinas y arcos. Algunos aguijones venenosos no pudieron representar una amenaza para Tang Sen. Sin embargo, una vez que el número superó los 100, no se pudo ignorar fácilmente. Tang Sen no se atrevió a ser descuidado cuando vio los densos aguijones venenosos desprendiéndose de las rocas que usaba como cobertura. Después de lanzar algunas granadas de mano, rápidamente lo esquivó a otra posición. KBA. La cadena de balas de la ametralladora se agotó. Tang Sen rápidamente sacó la granada de ametralladora y bombardeó a los bandidos. Su inventario estaba lleno de municiones, suficientes para soportar el consumo de esta batalla. Cuando el lanzagranadas estaba vacío, Tang Sen sacó un rifle de francotirador y lo usó directamente como rifle semiautomático. Los insectos bandidos fueron volteados y sus cuerpos llenaron cada rincón del espacio subterráneo. Los ladrones de insectos estaban asustados. Miraron a Tang Sen, que era como un dios de la muerte, y en secreto gritaron amargamente. No sabían por completo cuándo habían ofendido a una persona tan despiadada. Mirando su postura, parecía como si quisiera exterminar a toda la familia. Se escuchó el sonido de disparos y explosiones, y se escucharon los gritos de los ladrones de insectoides. Frente a Tang Sen, una existencia anormal con un alto nivel de cultivo, armas suficientes y habilidades extrañas, los insectos bandidos no tuvieron ninguna ventaja desde el principio. Cuanto más se prolongaba la batalla, menor era el número de insectos bandidos que podían continuar luchando. Después de luchar durante media hora, los insectos bandidos descubrieron que solo quedaban unos pocos de sus compañeros. Al darse cuenta de esto, los bandidos de los insectos se asustaron e inmediatamente abandonaron la batalla. Las docenas restantes de insectos bandidos huyeron por el túnel. Tang Sen resopló con frialdad. Se tocó la cara que estaba cubierta de polvo, tomó la metralla que acababa de cambiar y los persiguió. En menos de un minuto, un sonido continuo y ahogado resonó en el pasillo, mezclado con los gritos de los ladrones de insectos, que no amainaron durante mucho tiempo. Después de que los disparos finalmente cesaron, Tang Sen salió con olor a pólvora. Todo su cuerpo estaba cubierto de finos trozos de carne y sangre, lo que lo hacía parecer anormalmente feroz. Dejando escapar un largo suspiro, Tang Sen sacó una toalla de papel y se limpió la suciedad de las manos y la cara. Luego se levantó y se dirigió a otro pasaje. Después de caminar una corta distancia, Tang Sen olió un olor acre. Al mismo tiempo, apareció una gran hilera de jaulas firmes frente a Tang Sen. Los ojos de Tang Sen recorrieron estas jaulas. Ya no se arrepentía de haber matado a los insectos bandidos.
Si tuviera la oportunidad de elegir nuevamente, sus métodos probablemente serían aún más brutales. No se sabía cuántas personas estaban encarceladas en la jaula larga. Todos y cada uno de ellos estaban vestidos con ropas andrajosas. Sus rostros estaban amarillos y sus cuerpos demacrados. Sus cuerpos emitían un olor fétido mientras miraban a Tang Shen con ojos apagados. En algunas jaulas, algunos wanderers ya estaban muertos, pero sus cuerpos quedaron allí. Nadie se preocupaba por ellos y los dejaban pudrirse y apestar. Cuando Tang Shen pasó junto a una jaula, descubrió que estaba llena de mujeres. Era solo que sus partes privadas no estaban cubiertas en absoluto. Sus cuerpos estaban cubiertos de suciedad sucia. Después de ver a Tang Shen, no tuvieron ninguna reacción. Era como si sus almas se hubieran disipado, dejando solo un cuerpo débil. Un ladrón de insectos asomó la cabeza desde una esquina e intentó usar un aguijón venenoso para atacarlo furtivamente, pero Tang Shen lo descubrió a través de la vista del mapa. Lo sacó y le cortó la cabeza sin decir una palabra. He matado a todos los insectos bandidos. Eres libre. Cuando vieron los cadáveres sin cabeza chorreando sangre, los wanderers con caras entumecidas finalmente se dieron cuenta de algo. Sus voces intermitentes resonaban como el zumbido de una abeja. Todos ellos le rogaron a Tang Shen que lo salvara. Tang Shen no dijo ninguna tontería. Liberó a más de una docena de hombres de una jaula y les ordenó que liberaran a todos. Por un momento, la cueva se llenó con el sonido de cerraduras abriéndose y lágrimas de alegría. Aunque los wanderers detenidos resultaron gravemente heridos, insistieron en salir. Luego, tocaron el suelo fuera de la jaula con la cara y comenzaron a sollozar en silencio. Después de que todos fueron liberados, algunos hombres que parecían altos pero que habían estado hambrientos hasta el punto de estar demacrados se acercaron a Tang Shen y se arrodillaron en el suelo con un sonido de plop, presentándole sus respetos. Tang Shen estaba a punto de levantarse y negarse cuando vio a todos los wanderers que habían sido liberados arrodillados en el suelo y haciendo reverencias ante él. Tang Shen, que se sentía un poco asfixiado en su corazón, al final no los ayudó a levantarse. Simplemente recibió sus reverencias con un rostro inexpresivo. Sin embargo, todos notaron que sus puños estaban cerrados cada vez más fuerte, emitiendo continuamente un sonido de crack crack. Después de que los wanderers se levantaron, Tang Shen habló con el hombre musculoso que era el líder: soy el señor de Holy Dragon City. Si no tienes un lugar donde ganarte la vida, puedes trabajar en mi casa. Te proporcionaré comida y refugio, y no tendrás que preocuparte por ser acosado por monstruos. Cuando todos oyeron esto, primero quedaron atónitos, luego sus rostros se llenaron de alegría. Bajaron la cabeza y hablaron. Acababan de escapar de la muerte y ahora tenían un lugar donde comer y refugiarse. Las sucesivas sorpresas les hicieron sospechar que estaban en un sueño. El hombre musculoso no tenía prisa por celebrar. En cambio, le preguntó a Tang Shen sobre la ubicación específica de la ciudad sagrada del dragón antes de retirarse silenciosamente a un lado. Tang Shen miró al hombre musculoso antes de darse la vuelta y activar la interfaz de batalla digital completa. A través de la interfaz de comunicación, contactó a Tyson. Lleva a tus hombres a la dirección donde perseguimos a los ladrones de insectos la última vez. Hay un lago aquí y salvé a un grupo de wanderers aquí. Justo cuando las palabras de Tang Shen cayeron, Tyson se quejó: señor de la ciudad, si tuviera que llevar gente a ese lugar, tomaría al menos medio día. Todavía está bien durante el día, pero por la noche, Wanwan. Tang Shen interrumpió las palabras de Tyson y preguntó: ¿por qué tardaste tanto? No sabes conducir, Jin Jin. Las palabras de Tang Shen llegaron a un final abrupto. De repente recordó que las murallas de la ciudad del dragón sagrado aún no tenían una puerta. El coche no pudo arrancar en absoluto. Si hubiera sabido esto antes, habría abierto la puerta de la ciudad. Tang Shen se rascó la cabeza. Justo cuando lamentaba no haber tenido demasiado cuidado, de repente recordó que, además de estos wanderers, también planeaba traer de vuelta el laboratorio de investigación del metal. Sin embargo, ¿cómo se suponía que iba a transportar un edificio tan grande de regreso? Después de pensarlo, parecía que solo podía usar el complemento de transformación del terreno, que era un devorador de oro. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 178. Capítulo 178. Transformando la ciudad sagrada del dragón. Traductor, 549-690339. Al final, Tang Shen todavía abrió un pasaje en la muralla de la ciudad sagrada del dragón. De lo contrario, sería demasiado incómodo viajar. Al mismo tiempo, también añadió una puerta corredera a la puerta de la ciudad.
Toda la puerta de la ciudad estaba hecha de placas de acero gruesas y pesadas, y había un tobogán en la parte inferior. Una vez cerrado, se incrustaron 3 lados en la pared y la parte inferior se mantuvo en su lugar mediante 12 varillas de hierro del grosor del brazo de un niño. Era extremadamente fuerte e incluso un camión pesado no podría romperlo fácilmente. El problema de la puerta de la ciudad quedó en manos de los residentes de Holy Dragon City. Tang Sen llevó a Tai Seng y al resto a encender todos los autos en la ciudad sagrada del dragón y retiró a los cientos de wanderers que fueron encarcelados por los insectos bandidos. Sin embargo, cuando estaban atrayendo a la gente, Tai Seng señaló a una mujer con una capa y le preguntó a Tang Sen, ¿cómo deberíamos lidiar con este extraterrestre? Tang Sen miró a la mujer. Tenía el pelo despeinado y la cara sucia, y no se diferenciaba de un vagabundo común y corriente. No tenía idea de cómo Tai Seng podía saber que la mujer era de raza extranjera. Tang Sen retractó la mirada y le dijo a Tessen, si son enemigos, mátalos. Si son neutrales, haz lo que mejor te parezca. Tai Seng asintió con la cabeza y ordenó a sus hombres que ayudaran a la mujer a subir a un carruaje antes de pedir a todos que partieran. La poderosa flota de coches se fue poco a poco. Después de una hora, Tang Sen activó el complemento de transformación del terreno y rodeó el área circundante del lago. Entonces inmediatamente corrió. Mientras corría, a todo el lago y el desierto circundante parecían haberle crecido piernas. Comenzaron a seguir de cerca a Tang Sen, levantando una nube de polvo. Tang Sen, que tenía un cultivo de nivel 5, podía correr una distancia de casi 4 kilómetros en un minuto. Junto con el complemento de teletransportación de mapas, solo necesitó unos días para llevar el espacio subterráneo debajo del lago a la ciudad del dragón sagrado. Después de dormir al aire libre durante unos días, Tang Sen finalmente cambió su objetivo a la parte trasera de la ciudad sagrada del dragón. Este no fue el final. Tang Sen, que tenía una billetera abultada, usó el complemento de transformación del terreno para rodear el área 10 kilómetros detrás de la ciudad sagrada del dragón y usó las empinadas montañas como barrera. De ahora en adelante, este lugar sería el patio trasero de la ciudad del dragón sagrado, usado principalmente para plantar y reproducirse. De esta manera, se podría aliviar en gran medida el problema del suministro de alimentos. Esta serie de acciones le tomó a Tang Sen casi 20 días. Cuando finalmente terminó, todo el sagrado Valle del Dragón había cambiado por completo. El arduo trabajo de Tang Sen y las monedas de oro no fueron en vano. El actual Valle Sagrado del Dragón se había vuelto aún más ordenado y hermoso. Estaba lleno de vitalidad por todas partes. Todas las mañanas, después de desayunar, los residentes se ponían ropa limpia y se iban a trabajar. Con sus esfuerzos en la construcción, The Peach Blossom Spring en el páramo cambiaba todos los días y había risas por todas partes. Actualmente, el número de residentes en Holy Dragon City ya había superado los 1000. Para Tang Sen, este fue un asunto muy significativo. Le hizo sentir que lo que estaba haciendo no carecía de sentido. Los wanderers que fueron rescatados la última vez eran todos jóvenes y fuertes. Después de que fueron llevados de regreso a la ciudad sagrada del dragón para su inspección por un periodo de tiempo, Tang Sen les permitió unirse a la ciudad sagrada del dragón, lo que hizo que estas personas se sintieran agradecidas. Ahora, todos estaban trabajando duro para hacerse dignos de esta confianza. Tang Sen, que finalmente tuvo algo de tiempo libre, comenzó a pasear por el sagrado Valle del Dragón. Sin embargo, no importa a dónde fuera, una chica vestida con una chaqueta de cuero negra y pantalones de cuero lo seguiría. Se parecía a la sombra de Tang Sen. Tang Sen giró la cabeza y miró al tipo que estaba a su lado, que era incluso más hermoso que una mujer. No pudo evitar maldecir a Tai Seng en su corazón. Él era la mujer extranjera que habían traído de la guarida de los ladrones de insectos. Fue solo cuando estaba bañando a los apestosos wanderers que todos se dieron cuenta de que en realidad era un hombre. Qué cara tan hermosa, qué figura tan perfecta, simplemente era el mejor entre las mujeres, pero este chico era un buen hombre. En ese momento, los ojos de todos se salieron de sus órbitas en estado de shock. Lo que era aún más inaceptable era que este tipo era claramente un hombre, pero su carácter era tan suave como el agua, con una mirada de lástima, y sus movimientos casi no eran diferentes a los de una mujer. Estás cortejando a la muerte. Tai Seng, que había planeado entregárselo a Tang Sen como sirvienta, no podía esperar para deshacerse de él. Cuando Tang Sen vio la expresión desdeñosa en el rostro de ese tipo, inmediatamente le dio una fuerte patada en el trasero. ¿Crees que es asqueroso, pero crees que no estoy preocupado? ¿Qué quiere decir esto? No toma en serio al señor de la ciudad. Eres Xuan Hiyuelang, ¿verdad? Dijiste que eres un semielfo y que has estado en la ciudad real de los elfos. ¿Puedes decirme qué has visto allí?
Tang Sen caminó por la carretera principal del valle trasero que acababa de abrirse mientras le preguntaba al hermoso hombre detrás de él. El semielfo llamado Yue Lang inmediatamente se rió y respondió con una voz de campana, ya que el señor de la ciudad quiere escucharlo, entonces te lo diré. Esta voz coqueta hizo que todo el cuerpo de Tang Sen temblara. Resistió con fuerza el impulso de golpearla y reveló una expresión de ser todo oídos. La capital de los elfos es la ciudad santa en los corazones de todos los elfos. Esta ciudad es un árbol mundial enorme y a su alrededor viven innumerables elfos. Al mismo tiempo, hay otras razas del desierto infinito que admiran la belleza y la prosperidad de la capital élfica y viven alrededor de ella durante todo el año, sin querer irse. He oído a gente decir que todos los edificios de la raza elfa están conectados al árbol del mundo, por lo que sufrirán pérdidas juntos. Por eso la raza élfica es la más unida y arrogante. Hay muy pocas razas a las que tratan con respeto. Además, la proporción de santos maestros entre los elfos era muy alta y el equipo de cultivadores también era muy famoso. Las razas y monstruos extranjeros ordinarios no se atrevieron a causar problemas en las áreas controladas por los elfos o serían severamente castigados. Los humanos no tienen una buena vida en el territorio del clan de las hadas y la mayoría de ellos son tratados como esclavos. Como el clan de las hadas odia las cosas sucias, no permitirán que los errantes existan en su territorio. Yue Lang habló con gran energía y Tang Sen también escuchó atentamente. No pasó mucho tiempo antes de que los dos llegaran frente a un gran terreno. Este era un pedazo de tierra fértil que Tang Sen había movido usando el complemento de transformación del terreno. Ahora se había cultivado y se plantaron varios cultivos de cereales. Hasta donde alcanzaba la vista, los campos estaban llenos de residentes ocupados de Holy Dragon City que estaban fertilizando y regando. Tang Sen miró por un momento antes de volverse hacia Yue Lang y preguntarle, ya que has estado en tantos lugares, entonces dime, ¿cómo se compara Holy Dragon City con esos lugares? Yue Lang se rió entre dientes al escuchar esto. Miró a Tang Sen y sacudió la cabeza, señor de la ciudad, no hay forma de comparar. Esas torres tienen sus propias razas en las que confiar, por lo que es comprensible que sean prósperas y poderosas. Holy Dragon City, por otro lado, fue construida por ti. Los puntos de partida de los dos son completamente diferentes. Aunque la ciudad del dragón sagrado todavía es muy débil, es la ciudad con mayor potencial de desarrollo que jamás haya visto. Contigo aquí, creo que es muy posible que Holy Dragon City sea promovida a una ciudad de nivel 10. Después de presenciar la habilidad mágica de Tang Sen durante los últimos días, Yue Lang quedó sorprendido por Tang Sen. Estas palabras fueron dichas desde el fondo de su corazón. También fue por esto que Yue Lang, que tenía mitad de sangre élfica y un rastro de orgullo en sus huesos, estaba dispuesto a servir a Tang Sen. En el corazón de los elfos, eran la raza más noble. Incluso si fueran semielfos, seguían siendo mucho más nobles que los humildes humanos. Si Tang Sen fuera un señor de la ciudad humano común y corriente, incluso si Yue Lang fuera sumiso a su tiránico abuso de poder, su corazón aún estaría lleno de desprecio. ¿Cómo podía ser tan humilde y respetuoso como lo era ahora? La fuerza lo determinaba todo y en todas partes era igual. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 179. Capítulo 179, el comprador desaparecido. Traductor, 549-690339. A la entrada del santuario de la raza dorada, Tang Sen observó cómo los residentes llevaban fardos de tela dorada. Caminó con curiosidad hacia adelante, planeando ver qué estaba pasando. Después de ver a Tang Sen acercarse, los residentes lo saludaron de inmediato. Después de que Tang Sen les hizo un gesto a todos para que prescindieran de las formalidades, examinó cuidadosamente la tela dorada. Este tipo de tela se sentía muy suave en su mano y no era diferente de la tela común. Sin embargo, cuando Tang Sen lo rompió con fuerza, descubrió que la dureza de esta tela estaba simplemente más allá de su imaginación. Se despertó la curiosidad de Tang Sen. Inmediatamente usó la espada corta eléctrica púrpura para cortar un gran trozo de tela. Después de conducir electricidad, quemarla, remojarla en agua y corroerla con ácido, pudo descubrir las propiedades de esta tela. Al mismo tiempo, pudo confirmar que el material utilizado para tejer esta tela dorada era un tipo especial de hilo metálico aislante. ¿De dónde sacaste estas telas metálicas y cuántas hay en total? Tang Sen encontró al capataz y le preguntó. Mi señor, estas telas metálicas fueron retiradas del tercer piso del santuario. Hay más de 500 paquetes en total. Los que se sacaron antes ya se han almacenado en el almacén. Estos son el último lote. El capataz fue muy respetuoso y respondió a las preguntas de manera directa.
Tang Yan asintió cuando escuchó esto. En secreto pensó que si este tipo de tela metálica se usara para hacer ropa, sería un material extremadamente bueno. Podría bloquear completamente la penetración de flechas ordinarias y aumentar considerablemente la defensa de los soldados. El clan del oro destellante tenía muchas cosas buenas. Este tipo de tela metálica era muy buena. Cuando tuviera tiempo, le preguntaría a la reina del clan dorado reluciente sobre el método de tejido y costura de esta tela metálica. Si no fuera demasiado problemático, Tang Sen estaba preparado para hacer más para el almacenamiento. La figura de la reina de la raza dorada destellante brilló frente a sus ojos. La expresión de Tang Sen era seria. No se atrevió a bajar la guardia ante esta misteriosa y extraña mujer. No creía que esta mujer se comprometiera tan fácilmente. Podría estar tramando algún plan en su corazón, esperando que él saltara al pozo. La reina de la raza dorada destellante había regresado al cuarto piso subterráneo. El espacio en los 3 pisos superiores había sido desocupado para que la ciudad sagrada del dragón lo limpiara. Sin embargo, nadie de Holy Dragon City había entrado al cuarto piso subterráneo hasta ahora. El cuerpo en el que residiría el alma aún no se había cultivado por completo. Tang Sen no tenía prisa por tener un enfrentamiento con la reina de la carrera del oro destellante. Tenía la intención de darle una oportunidad a esta mujer. Si todavía era terca y quería conspirar contra la ciudad sagrada del dragón, a Tang Sen no le importaría dejar que la destellante carrera dorada se convirtiera en historia. En cuanto a los títeres mecánicos de la raza dorada destellante, Tang Sen también investigó algunos nombres y encontró una manera de restringirlos. Sin embargo, no estaba seguro de los efectos específicos. Mientras Tang Sen se devanaba los sesos para pensar en una forma de lidiar con la reina de la raza del oro destellante, en la base de los Estados Unidos en el país del Qinchi, se reunieron más de una docena de altos funcionarios militares y algunos expertos militares, discutiendo sus últimos hallazgos con caras serias. A través del análisis de las muestras recolectadas en el muelle la última vez, encontramos varias sustancias desconocidas en él. Básicamente podemos confirmar que no pertenecen a la Tierra. Además, en el lugar fue encontrado un mechón de cabello. Después del análisis, debería pertenecer a alguna criatura desconocida. La densidad muscular de esta criatura es extremadamente alta y creo que es una bestia extremadamente poderosa. Después de que el experto terminó de hablar, asintió y miró la información que tenía en la mano. Otro experto habló. Señaló el contenido que se muestra en la pantalla y dijo, el misterioso robo en el muelle y el contenedor perdido son los mismos que el robo en el arsenal de la base militar. Creo que todos los hace la misma organización. Según la información que hemos recibido, algo similar ha sucedido en Sparrow Lands, pero son muy estrictos a la hora de mantener la información confidencial. Hasta ahora no hemos obtenido suficiente información, pero creemos que debe haber una conexión entre los dos. Después de que el experto terminó de hablar, un hombre con traje negro dijo, ya hemos enviado a nuestras élites y creo que no pasará mucho tiempo antes de que obtengamos información valiosa. Sin embargo, esta vez se trata de fuerzas sobrenaturales y criaturas desconocidas. ¿Deberíamos invitar a más expertos en esta área a cooperar con la investigación? Los militares ya se han puesto en contacto con algunos expertos en esta área y están en camino. Creo que... Antes de que el oficial pudiera terminar su frase, alguien llamó a la puerta. Luego, un oficial entró y les dijo a todos, ha aparecido una energía desconocida en el muelle. Las fuerzas especiales estacionadas allí han comenzado a moverse. Se desconoce la situación actual. Tang Sen, que había activado la pantalla de luz de invisibilidad cuántica, salió de la hierba. Se quitó el polvo del cuerpo y comenzó a avanzar lentamente por el camino. Esta vez regresó a su mundo original para comprar algunas máquinas de coser y otras cosas. ¿Quién iba a saber que tan pronto como completó la teletransportación, un grupo de soldados completamente armados se apresuró a acercarse y el objetivo era la posición a la que fue teletransportado? Tang Sen, que vio esta escena, inmediatamente se dio cuenta de que lo habían atrapado por la cola. Tenía sentido cuando lo pensaba. Extraños casos de robo habían ocurrido uno tras otro en este muelle, y el método fue el mismo que el incidente en la base militar. Sería extraño si la otra parte no usara el método de esperar a que el conejo saliera del tocón del árbol. Sin decir nada, activó directamente el complemento mínimo de teletransportación y corrió hacia el costado de la carretera a varios kilómetros de distancia en un abrir y cerrar de ojos. Simplemente dejaría que esos tipos se atormentaran, sería un milagro si pudieran encontrarlo. Mientras pensaba en esto, Sen Tang sacó su teléfono y marcó el número del joven que había elegido como comprador. Desafortunadamente, después de llamar 2 veces, el teléfono de la otra parte se apagó. Ella le había dicho que encendiera su teléfono todo el día para poder contactarlo fácilmente. Ahora,
este tipo había apagado su teléfono. ¿Será que se había escapado con el dinero? El oro valía mucho y se preguntaba si este tipo tenía malas intenciones. Tang Sen pensó por un momento antes de activar el kit electrónico multiuso y comenzó a buscar la ubicación del teléfono. Al mismo tiempo, lo encendió con fuerza y abrió el modo de llamada. Cuando Tang Sen activó la aplicación, en una habitación en un rincón remoto de la ciudad, un teléfono móvil colocado sobre la mesa se encendió de repente. Su pantalla parpadeó y luego se oscureció, pero las funciones de comunicación y cámara ya estaban activadas. Al mismo tiempo, apareció un mapa tridimensional de la ciudad frente a los ojos de Tang Sen. El punto rojo en el mapa indicaba la ubicación del teléfono móvil. La cámara estaba encendida. Tang Sen solo podía ver la oscuridad, pero se transmitían sonidos intermitentes. Algunos hombres que hablaban en idioma quinchi hablaban en voz baja. El contenido de su discusión involucró información, remuneración, planes y otras palabras. Quizás fue porque estaban demasiado lejos del teléfono, Tang Sen solo pudo escuchar una idea aproximada. Todo esto no era importante. Tang Sen solo necesitaba determinar la ubicación del teléfono y matar directamente su entrada. Tang Sen llamó a un taxi y corrió directamente a la ubicación marcada en el mapa. El taxi finalmente se detuvo en una calle llena de edificios bajos. Tang Sen bajó del taxi y recorrió con la mirada el entorno circundante. Se arregló el abrigo que usaba para cubrir su capa antes de salir a la calle. Después de caminar un rato por el callejón sinuoso, Tang Sen se detuvo frente a un edificio de 2 pisos. Planeaba empujar la puerta y entrar, pero descubrió que la puerta del patio estaba bien cerrada. Sacó la espada corta relámpago púrpura, la insertó en el hueco de la puerta e hizo un corte. La cerradura de la puerta se cortó fácilmente y Tang Sen entró al pequeño patio. Un hombre musculoso salió a echar un vistazo después de escuchar el sonido de la puerta abriéndose. Inmediatamente vio a Tang Sen parado en el patio. Su expresión cambió cuando su mano derecha rápidamente alcanzó su cintura. Sin embargo, justo cuando sus dedos tocaron el mango de la pistola, el puñetazo de Tang Sen lo dejó inconsciente. Pasando por encima del hombre musculoso, Tang Sen entró a la casa. Cuando vio que se acercaban otros 2 hombres con armas, inmediatamente cayó al suelo y se dirigió directamente al teléfono celular que estaba en la habitación. Sobre la mesa desordenada había un teléfono móvil negro. Era la herramienta de comunicación del joven. Sin embargo, el teléfono móvil estaba aquí, pero el joven no aparecía por ningún lado. Tang Sen miró su teléfono y de repente un sentimiento siniestro brotó de su corazón. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 180. Capítulo 180, recogiendo los espíritus dispersos. Traductor, 549-690339. Dejando a un lado su teléfono, Tang Sen arrastró a un hombre que yacía en el suelo hasta el fregadero, abrió el grifo y le echó agua. Después de ser salpicado por el agua fría, esa persona se despertó inmediatamente. Se secó la cara mareado e inmediatamente comenzó a luchar. Desafortunadamente, la mano de Tang Sen era tan dura como el hierro y no pudo liberarse. ¿A dónde fue el dueño de este teléfono? Tang Sen sacó su teléfono y lo agitó mientras le preguntaba al hombre. El hombre, cuyo rostro estaba cubierto de agua, tenía una expresión feroz mientras le rugía a Tang Sen: ¿Quién diablos eres? ¿Crees que no te mataré? Chang'an se burló cuando escuchó esto. Sacó una pistola en mal estado de la cintura del hombre y miró fijamente su cabeza mientras decía fríamente: no me hables con esa actitud o perderás la vida. Sintiendo la intención asesina del frío hocico, el hombre finalmente se calmó y dijo en voz baja: ese tipo sabía mucho sobre nosotros. El Jid nos pidió que lo matáramos solo para estar seguros. Su cuerpo está en el sótano y aún no hemos tenido tiempo de ocuparnos de él. La expresión de Tang Sen era grave mientras asentía con la cabeza. Dejó al hombre inconsciente con la culata de su arma y casualmente lo arrojó al suelo. En el sótano, el rostro de Tang Sen se llenó de desgana cuando sus ojos se abrieron cuando vio el cuerpo del joven. Tang Sen le dio unas palmaditas en la cara al joven y sacudió la cabeza: tienes mucha mala suerte, chico. Acabas de conocerme, un hombre rico, y antes de que pudieras hacerte rico, te mataron. Debes estar lleno de agravios antes de morir, ¿verdad? Los muertos no podían hablar. El comportamiento de Tang Sen fue solo una especie de humor negro con un toque de burla de sí mismo. Aunque este joven no lo había seguido durante mucho tiempo, todavía se lo consideraba su subordinado. El corazón de Tang Sen se llenó naturalmente de ira cuando lo mataron así. Sin embargo, antes de esto, todavía quería ver si el alma de este desafortunado se había disipado.
Si su alma todavía estaba allí, Tang Sen tenía la confianza para resucitarlo. Si ya se hubiera disipado, Tang Sen estaría indefenso. Sacó una pistola y le abrió un agujero en la cabeza al joven. Tang Sen puso una cuenta cerebral y la sacó 10 minutos después. Sin embargo, descubrió que solo se había inyectado menos de la mitad del poder de su alma. Tang Sen negó con la cabeza. El joven llevaba demasiado tiempo muerto y más de la mitad de su alma ya se había disipado. Incluso si resucitara, lo más probable es que fuera un tonto con una inteligencia incompleta. No tenía sentido hacer esto. Después de mirar el cerebro que tenía en la mano y pensar un rato, Tang Sen abrió la tienda de aplicaciones. Después de buscar por un tiempo, encontró una aplicación. Buscador de cuerpos espirituales, capaz de escanear todos los cuerpos espirituales dentro de un rango establecido. También indica la fuerza y el tipo de energía del cuerpo espiritual. Precio de descarga, 20.000 monedas de oro. Esta aplicación pertenecía a la categoría de técnicas secretas de fantasía. Tang Sen había leído durante mucho tiempo la introducción al respecto, pero nunca había tenido la oportunidad de usarlo. Ahora parecía que podía usarlo. Aunque el precio de descarga no era barato, cuando pensó en cómo tenía que confiar en esta cosa para recolectar el alma dispersa del joven, temió que la necesitaría más en el futuro. Tang Sen inmediatamente pagó las monedas de oro y decidió descargarlo e instalarlo. Después de que se activó la aplicación, una interfaz sombría y aterradora apareció inmediatamente frente a la visión de Tang Sen. Era como si el mundo entero se hubiera convertido en el inframundo. Hizo que la gente temblara de miedo. Según la explicación de la aplicación, la escena que Tang Sen estaba viendo ahora era el mundo donde estaba su alma. Existía como parte del mundo normal y otros no lo veían. Debido a la existencia del resentimiento, estaba lleno de desolación y soledad. Este era un mundo extraño que parecía extremadamente aterrador. Después de que Tang Sen dio una vuelta alrededor de la casa que constantemente emitía humo negro, entró en la fluctuación del alma del joven y comenzó a buscar. Como una onda de radar, un halo verde se extiende constantemente con Tang Sen como centro. Pasó a través de los edificios que constantemente emitían humo negro y se extendió a un lugar extremadamente lejano. No mucho después, apareció un punto de luz verde frente a Tang Sen. Tang Sen miró la ubicación en el mapa e inmediatamente corrió hacia la ubicación del objetivo. Tuvo que correr contra el tiempo para este tipo de cosas, por lo que su velocidad era muy rápida. En menos de 5 minutos, Tang Sen ya había aparecido en un callejón remoto. A los ojos de Tang Sen, este pequeño callejón que era extremadamente común a los ojos de una persona común era en realidad un lugar lleno de escenas extrañas. Muchas cosas extrañas estaban arraigadas aquí. El cuerpo espiritual apenas perceptible del joven estaba parado aquí con un rostro en blanco e ignorante. Tang Sen dio un paso adelante y tocó la frente del joven con la cuenta del cerebro en su mano. El cuerpo espiritual del joven fue inmediatamente absorbido por la perla del cerebro. Tang Sen negó con la cabeza. Echó un vistazo a esas cosas extrañas que estaban inquietas antes de darse la vuelta y salir del pequeño callejón. Había demasiados secretos en el mundo. Tang Sen no estaba interesado en ser un viejo pedante. Tenía que descubrir todo lo que no entendía. Mientras no tuviera nada que ver con él, Tang Sen no estaba interesado en eso. Después de obtener el primer cuerpo espiritual disperso, apareció otro punto verde de luz en el campo de visión de Tang Sen. Sin embargo, este punto verde de luz estaba un poco lejos. Parecía estar en el otro extremo de la ciudad. Tang Sen se subió a un taxi y corrió hacia su destino. Después de pasar por la bulliciosa ciudad y correr un rato, Tang Sen finalmente llegó a su destino. Esta era una villa de muy alta gama. La vegetación del interior era muy buena, exquisita y agradable, pero los altos muros y el patio bloqueaban la vista del interior. Tang Sen se paró en la puerta y echó un vistazo. Luego saltó y fue directamente a la ubicación del joven cuerpo espiritual. Después de colarse en la habitación de la villa, Tang Sen vio el cuerpo espiritual del joven. Sin embargo, en ese momento, estaba mirando fijamente a una mujer que dormía en el sofá. Su cara de madera parecía estar llena de algo llamado felicidad. Tang Sen miró a la mujer y descubrió que su apariencia no era mala. Ella era gentil y conmovedora. Su figura también estaba muy bien proporcionada. No es de extrañar que el cuerpo espiritual del joven no pudiera quitarle los ojos de encima. El cuerpo espiritual de este joven no fue a ninguna parte excepto a la casa de esta mujer. Obviamente había una razón que él no sabía. ¿Podría ser que había estado enamorado en secreto de esta mujer y su obsesión lo trajo aquí después de su muerte? Tang Sen no estaba de humor para investigar este chisme. Caminó hacia adelante y conservó el cuerpo espiritual del joven. En ese momento, el cerebro ya estaba lleno del poder del alma y podía usarse para completar la técnica secreta del alojamiento del alma.
Tang Sen estaba a punto de darse la vuelta e irse cuando vio a un hombre un poco gordito entrar en la habitación. Se quedó atónito por primera vez cuando vio a Tang Sen. Inmediatamente después, estuvo a punto de abrir la boca y gritar, pero desafortunadamente, Tang Sen le rompió una taza de té y se desmayó directamente en el suelo. Después de salir de la villa, Tang Sen se paró al costado de la calle y esperó un auto. Estaba preparado para hacer sus propios recados y recolectar los materiales necesarios para resucitar al joven. Tang Sen, que estaba esperando el auto, no se dio cuenta de que un auto negro pasaba no muy lejos de él. Rápidamente dio media vuelta y se detuvo lentamente al borde de la carretera. Una mujer vestida con ropa deportiva negra con un sombrero que le cubría la cabeza y un par de anteojos que cambiaban de color en la cara saltó del auto. Caminó lentamente desde una dirección que Tang Sen no podía ver. Tang Sen casualmente sacó un cigarrillo. Acababa de encenderlo cuando sintió un objeto duro presionando contra su espalda. Al mismo tiempo, un grito bajo se transmitió a su oído: «No te muevas o dispararé». Tang Sen se sorprendió. Desde la vista del mapa, vio a la mujer parada detrás de él y el arma que le apuntaba. «Oficial An, qué coincidencia». Tang Sen se llevó un cigarrillo a la boca y se rió. Su rostro se llenó de desaprobación. Llevaba una capa negra y no tenía miedo de que le dispararan con ese arma. El plan original de Tang Sen era actuar y contener a la otra parte antes de irse. Sin embargo, cuando Tang Sen recordó la organización que había matado al joven, decidió llenar los vacíos y dejar que la policía de Kimchi se ocupara de ellos. Si no fuera porque no tenía tiempo libre, Tang Sen habría manejado personalmente este asunto. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 181. Capítulo 181, capítulo 179, matando con cuchillo prestado. Traductor, 549-690339. Deja de tonterías. Pon tus manos detrás de tu cabeza y agáchate en el suelo. El oficial An, que sostenía un arma, no se atrevió a ser descuidado frente a Tang Sen. Tenía muy clara la fuerza del hombre frente a ella. Cuando estaban en el muelle, 5 o 6 hombres grandes no podían acercarse a él. Una vez que encontrara una oportunidad, él podría contrarrestarla. Pensando en la escena en la que Tang Sen lo controló la última vez, el oficial de policía An tenía un miedo persistente. Después de eso, investigaron a través de los documentos que Tang Sen mostró y descubrieron que era un paciente mental que había estado desaparecido durante 3 años. Su familia lo había estado buscando, pero no había noticias de él. No esperaban que apareciera repentinamente cerca del muelle. Este tipo era un paciente y se volvía loco una vez que lo provocaban. Tenía que tener mucho cuidado. La oficial de policía An se recordó en secreto, temiendo que Tang Sen hiciera algún movimiento extraño. Aunque tenía una pistola en la mano, todavía estaba muy nerviosa. La mano que sostenía el arma también temblaba ligeramente. Tang Sen levantó ligeramente las manos. Después de lo cual, giró la cabeza para mirar al oficial An y dijo con una sonrisa: «No tienes que estar tan nervioso, simplemente cooperaré contigo». Al ver a Tang Sen girar la cabeza, el oficial de policía An involuntariamente dio un paso atrás. Después de pensar por un momento, tiró las esposas y le dijo a Tang Sen: «Esposate y no hagas ninguna broma, o realmente dispararé». «Está bien, haré lo que dices». Tang Sen se rió suavemente mientras usaba la punta de su pie para enganchar las esposas. Se los abrochó en las muñecas y miró al oficial de policía An. «Lo he esposado. Deberías estar tranquilo ahora». El oficial de policía An secretamente exhaló un suspiro de alivio. Bajó ligeramente la boca de su arma y apuntó a Tang Sen: «No hagas ninguna broma. Agáchate en el suelo y espera». Después de eso, el oficial An sacó su teléfono móvil y estaba listo para buscar a alguien que lo ayudara. «Oficial An, ¿no tiene curiosidad por saber por qué estoy aquí?» El oficial An, que estaba a punto de hacer una llamada, dijo casualmente: «¿Por qué?» «Porque el grupo de personas que estás persiguiendo ha secuestrado a mi amigo. Tengo media hora para llegar o matarán a mi amigo». «¿Amigo? ¿Y todavía dices que no lo conoces?» El oficial de policía An colgó el teléfono y le dijo a Tang Sen: «¿Quién habla por teléfono? ¿Dónde está?» «No sé quiénes son. Simplemente me dieron una dirección y me dijeron que llegara a tiempo. Pero mirando la hora, deberían llegar pronto». Tang Sen se encogió de hombros y fingió una expresión de impotencia. El oficial de policía An agarró a Tang Sen, pero Tang Sen no se movió en absoluto. Ella fue la que fue esquivada. Ella maldijo en su corazón.
El oficial de policía señaló a Tang Sen y dijo, sube al auto conmigo ahora, vamos a salvar a tu amigo. Lo siento, pero ¿puedes hacerlo? Tang Sen evaluó al oficial An con una mirada sospechosa. Buena figura. Ser arrastrada por la mirada invasiva de Tang Sen hizo que el oficial An sintiera vergüenza como si su ropa fuera vista. Esto la hizo sentir bastante incómoda. Ella resopló con frialdad y le gritó a Tang Sen, deja de tonterías. Entrar en el coche. Tang Sen obedientemente se subió al auto cuando escuchó eso. Después de que el oficial An advirtió a Tang Sen que no se moviera, inmediatamente puso en marcha el auto y fue directamente al segundo piso donde Tang Sen había estado antes. Mientras el oficial de policía conducía, vigilaba a Tang Sen detrás de él, temiendo que Tang Sen hiciera algo. Tang Sen, por otro lado, tenía una expresión cómoda en su rostro mientras se recostaba perezosamente en el asiento trasero. Después de mirar la identificación en el auto, le dijo al oficial de policía An, oficial An Yan, por favor concéntrese en conducir o tendré que tomar el volante y conducir por usted. Después de que la mujer policía escuchó a Tang Sen gritar su nombre, puso los ojos en blanco de mal humor y le gritó a Tang Sen, pórtate bien o me ocuparé de ti ahora mismo. Tang Sen dejó escapar un sonido de TSK. Su rostro se llenó de desdén mientras curvaba la boca. Las habilidades de conducción de la mujer policía eran bastante buenas. No tardaron en llegar al lugar donde asesinaron al joven. Tang Sen saltó del auto con ella. La mujer policía lo amenazó con un arma, pero Tang Sen no se dejó engañar. An Yan no tuvo más remedio que dejar que Tang Sen la siguiera. Los tres tipos que Tang Sen había derribado aún no se habían recuperado, por lo que An Yan no usó ninguna fuerza para atarlos a los tres y pedir ayuda. Sin embargo, después de que terminó con todo esto, descubrió que Tang Sen había desaparecido. An Yan miró a su alrededor pero no encontró ningún rastro de Tang Sen. Estaba tan enojada que su cuerpo temblaba y seguía maldiciendo a Tang Sen. Sin embargo, justo cuando se dio la vuelta y estaba a punto de caminar hacia el patio, sintió que alguien se abalanzaba sobre ella por detrás y la presionaba contra el suelo. Antes de que pudiera resistirse, escuchó disparos y balas que pasaban por donde acababa de estar parada. An Yan se sorprendió. Si no la hubieran presionado a tiempo, probablemente ya le habrían disparado. Se dio la vuelta y vio a Tang Sen levantándose de su cuerpo. Incluso extendió la mano y golpeó el alegre trasero de An Yan. Sintiendo dolor y entumecimiento en su trasero, An Yan arrugó la nariz y maldijo pervertido en su corazón. Inmediatamente se levantó del suelo para buscar refugio y sacó su arma para defenderse. Tang Sen también estaba escondido en un rincón. Estaba observando la situación exterior a través de la vista del mapa. En ese momento, había 6 personas que habían entrado al patio e intentaban entrar a la casa. Un hombre que empuñaba un rifle de caza de cañón corto abrió la puerta con cuidado. Estaba a punto de asomar la cabeza cuando Tang Sen pateó la puerta. El rostro del hombre estaba cubierto de sangre cuando cayó inconsciente en el patio. Al ver que su compañero había sido emboscado, las 5 personas restantes inmediatamente corrieron hacia la ventana y dispararon al azar hacia la habitación. An Yan no podía levantar la cabeza debido a la presión. Tang Sen recogió un zapato de cuero del suelo y se lo aplastó a un hombre que estaba fuera de la ventana. La fuerza de un cultivador de nivel 5 no era una broma. Incluso si Tang Sen contuvo su fuerza, aún así envió al hombre a volar. Como quería actuar, tenía que hacerlo de manera más realista. De lo contrario, Tang Sen enviaría a este grupo de personas al cielo en menos de medio minuto. Al ver que habían matado a otro camarada, los 4 restantes entraron en pánico y rápidamente se agacharon para evitar el ataque. Tang Sen aprovechó la oportunidad para correr rápidamente hacia el lugar donde se escondía An Yan. Cuando pasó junto a los 3 hombres que estaban atados, Tang Sen sacó un arma de la cintura de uno de los hombres y le dijo al nervioso An Yan, vayamos al segundo piso. Es más seguro allí. No, hay sospechosos aquí, no podemos dejar que se los lleven. An Yan no se movió y continuó mirando hacia afuera. Tang Sen volvió a darle palmaditas en el trasero, lo que hizo que An Yan se enojara tanto que arqueó las cejas. Ella le enseñó los dientes ferozmente a Tang Sen y dijo, bastardo, si haces esto de nuevo, te volaré el pene. Tang Sen reveló una expresión de estoy tan asustado, pero sus movimientos no se detuvieron. Levantó ambos brazos y disparó contra la puerta. Se escuchó un grito espeluznante. El disparo de Tang Sen atravesó la puerta y golpeó el abdomen de la persona. 3 de sus compañeros habían sido derribados sucesivamente, lo que provocó que los 3 restantes se volvieran tímidos. Dudaban entre continuar el ataque o evacuar directamente para evitar más víctimas. En la esquina de la habitación, An Yan miró sorprendido a Tang Sen. Ella le arrebató el arma y resopló fríamente a Tang Sen, será mejor que te portes bien, ¿quién te dijo que dispararas?
Tang Sen no le prestó atención a An Yan. A través del mapa, vio algunos coches de policía acercándose rápidamente. Llegarían en un minuto. Con tan poco tiempo restante, las 3 personas restantes probablemente no podrían escapar. Dado que se había atraído la atención de la policía de la nación Pepinillo, Tang Sen finalmente pudo retirarse. Mientras la atención de An Yan se centraba en el exterior, Tang Sen saltó al segundo piso, activó la invisibilidad cuántica y saltó a la calle. Después de abrir los neumáticos de los autos de estos tipos con la espada corta relámpago púrpura, Tang Sen miró los autos de policía que aceleraban y se dio la vuelta para irse satisfecho. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 182. Capítulo 182, capítulo 180, tanque modificado. Traductor, 549-690339. Un día después, en cierta cuadra. Esto es medio año de alquiler y depósito de seguridad. Compruébelo por favor. Tang Sen sonrió mientras le entregaba un fajo de dinero en efectivo nuevo a la mujer de mediana edad frente a él. Después de charlar un rato, evaluó el entorno y asintió con satisfacción. Anteriormente había usado el kit electrónico multiuso para verificar la información de alquiler de las casas de la ciudad y encontró esta casa que actualmente estaba siendo alquilada. El entorno y la ubicación eran muy adecuados para él, por lo que Tang Sen utilizó documentos falsificados para alquilar esta casa. La casa era enorme y tenía un sótano, suficiente para que él pudiera instalar el altar del renacimiento. Después de que la propietaria se fue, Tang Sen comenzó a limpiar el sótano. Al mismo tiempo, encontró a alguien que le instalara una puerta antirrobo resistente antes de ir al mercado a comprar. Los materiales necesarios para el altar del renacimiento eran bastantes. Tang Sen estuvo ocupado durante medio día antes de finalmente comprarlos todos. Por conveniencia, incluso compró una camioneta de segunda mano. En cuanto a su identificación, podría usar el simulador de realidad virtual para comunicarse. Después de llevar los materiales que compró a su residencia, Tang Sen regresó al sótano y comenzó a instalar el altar del renacimiento. Tang Sen estaba muy familiarizado con este tipo de cosas. Sin embargo, esta vez lo cambió a un diseño modular. Fue muy conveniente independientemente de si se trataba de desmontar o montar. La razón por la que hizo esto fue, naturalmente, para que le resultara conveniente hacer las maletas y escapar en el futuro. Después de estar ocupado durante 3 horas, Tang Sen finalmente terminó de montar el altar. A continuación, solo necesitaba obtener un cuerpo adecuado para ayudar al joven a completar su renacimiento. El cuerpo cultivado por el árbol madre estaba a punto de madurar y Tang Sen no tenía prisa. Por tanto, la cuestión del renacimiento podría esperar unos días. Antes de eso, Tang Sen todavía tenía otras cosas que hacer. Intentó ponerse en contacto de nuevo con Ivanov y los demás, pero todavía no hubo respuesta. Incluso era posible que su teléfono móvil hubiera sido destruido, por lo que Tang Sen no pudo fijar su ubicación específica. Este grupo de tipos inútiles ni siquiera pueden manejar un asunto tan pequeño. Tang Sen maldijo mientras se sentaba en el sofá. Sostenía una taza de té en la mano mientras miraba el programa en la televisión y disfrutaba de un raro tiempo libre. Ahora que la ciudad sagrada del dragón ya había repelido al enemigo que los había rodeado, era hora de que mostrara sus extraordinarias habilidades. Tang Sen definitivamente no estaría satisfecho si no golpeara a la raza de cadáveres y a las personas con cabeza de perro hasta que tuviera miedo del dolor. He sido intimidado por este grupo de bastardos extranjeros durante tanto tiempo que es hora de vengarme de ellos. Para hacer un buen trabajo, primero hay que afilar las herramientas. Tang Sen tenía un profundo conocimiento de este dicho. Si no fuera por las armas del mundo original que había obtenido, la ciudad sagrada del dragón no habría podido aguantar hasta ahora. Incluso podría haber sido destruido varias veces. Esta vez, planeó conseguir algunos vehículos de transporte adecuados para Holy Dragon City. Al mismo tiempo, también modificaría estos vehículos para convertirlos en vehículos de combate especiales. A través de una búsqueda en línea, Tang Sen encargó 20 camiones pesados de alto rendimiento. Estaban disponibles en stock y Tang Sen podía pagarlos en cualquier momento. Debido a la falta de equipo en Holy Dragon City, Tang Sen solo pudo optar por llevar a cabo la modificación en el país del kimchi. Después de conducir, finalmente se puso en contacto con una fábrica de modificación de automóviles y acordó colocar allí los 20 automóviles para modificarlos. El alcance de la modificación incluyó la protección de seguridad del asiento del conductor, la protección de los neumáticos, la modificación del compartimiento trasero, el montaje de armas y otros aspectos. No fue demasiado complicado, pero tampoco sencillo.
Además de modificar el automóvil, Tang Sen también necesitaba almacenar suficiente combustible y comprar algunas piezas que se dañaban fácilmente como respaldo. En un abrir y cerrar de ojos habían pasado 6 o 7 días. Temprano en la mañana, Tang Sen estaba a punto de partir nuevamente. Había demasiadas cosas que hacer. Los pies de Tang Sen apenas tocaron el suelo. Afortunadamente todo salió bien. Básicamente, los autos habían sido modificados y las otras cosas que debían prepararse estaban casi listas. Tang Sen solo necesitaba traer estos autos de regreso al mundo Lo Cheng. Buenos días, tío. Una voz clara y melodiosa sonó no muy lejos. Tang Sen, que acababa de abrir la puerta del auto, giró la cabeza y echó un vistazo. Él sonrió y respondió, ¿tú también? Se trataba de una chica de 17 o 18 años que vivía al lado de la casa alquilada de Tang Sen. Los dos se habían encontrado varias veces frente a la casa y se familiarizaron después de un tiempo. Tang Sen no sabía el nombre de la niña y nunca había preguntado. Solo sintió que su sonrisa era muy bonita y le daba a la gente una sensación agradable. Para la gente corriente, estaba destinado a ser un transeúnte. Si entraba en contacto demasiado con ellos, no solo les traería problemas, sino que también le traería inconvenientes a él mismo. Por lo tanto, Tang Sen había estado evitando inconscientemente el contacto con extraños. Es posible que la niña solo sienta curiosidad por Tang Sen, este tío que alquiló una casa grande y se fue temprano en la mañana y regresó tarde todos los días. Todos eran vecinos, por lo que era normal saludarse cuando se encontraban. Necesitas que te envíe a la escuela, está en camino. Tang Sen solo estaba siendo cortés por costumbre. No esperaba que la chica se acercara inmediatamente y se sentara en el asiento del pasajero delantero. Entonces gracias, tío. Después de decir eso, incluso sonrió dulcemente, lo que provocó que Tang Sen, que se estaba regañando en secreto por hablar, se sintiera indefenso. Solo pudo arrancar el coche con una sonrisa. El auto avanzó lentamente por la carretera mientras la niña charlaba con Tang Sen. Tío, ¿cuál es tu trabajo? Mientras pueda ganar dinero, haré cualquier cosa. Tang Sen estaba inexpresivo. Entonces, no sería un tío sin principios, la chica hizo un puchero. La comisura de la boca de Tang Sen se torció, Jingluo, todavía está bien. Tío, ¿no te sientes solo y asustado viviendo solo en una casa tan grande?, preguntó la niña. Te acostumbrarás. La cara de Tang Sen estaba llena de líneas negras. Los ojos de la niña se iluminaron. ¿Estás soltero, tío? ¿Quieres que te presente a una novia, jaja, te da vergüenza? Está bien, es un trato. Tang Sen, Jingluo. Maldita sea, ¿cuándo te prometí algo? Después de que la niña finalmente se bajó del auto, Tang Sen exhaló un largo suspiro de alivio. Pensó para sí mismo que sus oídos finalmente podrían estar en silencio por un tiempo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Tang Sen volvió a sonreír suavemente. No sabía por qué, pero la conversación anterior lo había hecho sentir muy relajado y su estado de ánimo también era muy feliz. La matanza despiadada en el otro mundo y el vagar en su mundo original siempre habían mantenido sus nervios en un estado tenso. Cuanto mayor era la posición y el poder, cuanto más aumentaba la fuerza, mayor era la distancia entre él y la gente común. Este tipo de sentimiento era embriagador, pero también le resultaba muy fácil sentirse solo. Esto se debía a que no tenía forma de comunicarse normalmente con los demás. La mayor parte del tiempo, solo podía enterrar su felicidad, ira y tristeza en su corazón. Siempre hubo pérdidas por todo, pero mientras él estuviera dispuesto, ¿qué importaba lo duro y agotador que fuera? Tang Sen llegó al lugar donde se modificaron los autos. Miró la fila de autos que estaban estacionados en el patio y asintió con satisfacción. El camión modificado era completamente diferente. Sin embargo, en opinión de Tang Sen, era el vehículo más adecuado para la ciudad sagrada del dragón. Después de todo, era fácil de operar y no requería demasiado mantenimiento. La última vez que estuvo en la base militar, Tang Sen había considerado la posibilidad de conseguir un tanque, pero al final descartó esta idea. Este tipo de tierra God of War no era fácil de operar y los requisitos de logística eran demasiado altos. La ciudad sagrada del dragón no podía permitirse el lujo de apoyarlo en este momento. Después de encontrar al jefe de la fábrica, Tang Sen pagó el resto del dinero y le dijo al jefe que recogiera el auto por la noche y recordara a los trabajadores responsables de la ronda nocturna. Después de que el jefe contó el dinero, naturalmente aceptó sin dudarlo. Pasó el tiempo y Tang Sen apareció en la fábrica a medianoche. Primero puso pastillas para dormir en la comida de los vigilantes nocturnos, haciéndolos dormir, y luego usó el kit electrónico universal para falsificar un video de un automóvil saliendo de la fábrica y lo insertó en el video de vigilancia de esa noche.
Luego, envió los tanques modificados a la plaza frente a la ciudad sagrada del dragón. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 183. Capítulo 183, El secreto del refugio antiatómico. Traductor, 549-690339. A través de la vista del mapa, Tang Sen observó cómo Xiao Feng salía en su auto antes de cambiar a su visión normal. Xiao Feng era un joven muy inteligente y muy confiable en su trabajo. Sin embargo, no era apto para ser líder. Tang Sen nunca había planeado dejarlo hacerse cargo del altar del renacimiento. Este era un asunto muy serio y Tang Sen tenía que ser cauteloso. Esto podría parecer una tarea peligrosa por el momento, pero una vez que se completara la prueba de la transmisión del alma entre planos, los humanos del mundo original se dirigirían al mundo de Lou Cheng a gran escala. Para entonces, las personas que estaban a cargo del altar del renacimiento definitivamente recibirían un gran honor y prestigio. Por lo tanto, Tang Sen definitivamente no usaría a aquellos que no tenían la habilidad o aquellos que albergaban malas intenciones. Los asuntos en el mundo original básicamente se habían resuelto. Lo siguiente que Tang Sen tuvo que hacer fue limpiar el santuario y esperar a que Black Rock City volviera a pedir ayuda. Salió y cerró la puerta del patio. Tang Sen regresó a la casa y activó la teletransportación. Holy Dragon City, el tercer piso subterráneo del santuario de la raza Glitter Gold. Tang Sen miró el tercer piso subterráneo vacío. Después de confirmar que no había nada anormal en los alrededores, activó el complemento de mapa de teletransportación instantánea. Esta vez necesitaba teletransportarse hacia abajo. Sin embargo, el mapa no mostraba el entorno del cuarto piso subterráneo. Por lo tanto, Tang Sen no tenía una coordenada de teletransportación clara para establecer. La teletransportación esta vez se basó en la estructura general del santuario. En cuanto a dónde sería teletransportado, dependería de la suerte. Afortunadamente, este tipo de teletransportación no aplastaría a Tang Sen contra la piedra. De lo contrario, Tang Sen tendría que pasar por muchos problemas para teletransportarse a su mundo original. Después del tiempo de reutilización del día siguiente, volvería a abrir el complemento de teletransportación. Sin embargo, era muy probable que quedara cubierto de polvo durante el proceso de teletransportación. Tang Sen quería entrar al cuarto piso subterráneo del santuario sin que nadie lo supiera. Esta era la única forma eficaz por el momento. De lo contrario, si abriera la entrada para entrar, definitivamente atraería la atención de la reina de la raza dorada destellante. Entonces, Tang Sen definitivamente no podría ver lo que quería ver. Tang Sen solo sintió que su visión se oscurecía cuando activó su teletransportación. Su cuerpo aterrizó suavemente en el suelo. Extendió la mano y la tocó. Confirmó que había entrado con éxito al cuarto piso subterráneo. Después de activar rápidamente la pantalla de luz de invisibilidad cuántica, Tang Sen abrió la interfaz de batalla digital completa y exploró cuidadosamente. El cuarto piso subterráneo también era un espacio espacioso. Tang Sen caminó varias veces y no encontró ningún rastro de monstruos. Dios sabe a dónde había llevado a esos monstruos la reina de la raza dorada destellante. Después de confirmar que no había ninguna anomalía en el cuarto piso subterráneo, Tang Sen revisó el pasaje al quinto piso subterráneo y se sorprendió al descubrir que el pasaje no estaba cerrado. Tang Sen estaba encantado. De esta manera, no tuvo que esperar el tiempo de reutilización y su velocidad de investigación podría ser mucho más rápida. Después de entrar con cuidado al quinto piso subterráneo, Tang Sen pudo oler el olor único de los monstruos. Parecía que deberían aparecer monstruos en este piso. Lo que Tang Sen no esperaba era que todavía no hubiera monstruos en todo el quinto piso subterráneo. En cambio, el suelo estaba cubierto de rastros de sangre y carne picada. Estaban secos y negros, como si hubieran existido durante mucho tiempo. Tang Sen miró la tierra del suelo. Su expresión era silenciosa y reveló una expresión pensativa. La situación en el santuario de la raza dorada destellante era realmente extraña y completamente más allá de las expectativas de Tang Sen. ¿Podría ser que la reina de la carrera del oro destellante tuviera razón? ¿Había encarcelado a todos los monstruos en el fondo del santuario? Desafortunadamente, Tang Sen no le creyó a la reina de la raza dorada destellante. Pensó que esta mujer era muy intrigante y que debía haber algunos secretos indescriptibles escondidos en el santuario. Después de detenerse durante más de 10 minutos, Tang Sen se dirigió nuevamente a un espacio más profundo, planeando explorarlo. En el sexto piso subterráneo encontró las mismas manchas de sangre. Comparado con la situación en el piso anterior, este piso estaba más desordenado. Muchos objetos metálicos tenían huellas de peleas y cortes.
Estos rastros indicaban claramente que aquí había tenido lugar una batalla inusualmente intensa. Tang Sen tenía una leve suposición en su corazón. Sin embargo, necesitaba más pruebas para demostrarlo. Por lo tanto, Tang Sen continuó adentrándose más en el bosque. Como un Nightwalker, estaba atravesando el dominio del sombrío fantasma. Pasó por la zona de abastecimiento de agua, la zona de energía, la zona de vivienda y muchas zonas con usos desconocidos. Tang Sen ya estaba cerca del fondo del santuario. Durante este tiempo, no se encontró con un solo monstruo, pero cada vez más pistas respaldaban su suposición, lo que hizo que su rostro se volviera cada vez más sombrío. La reina de la carrera del oro destellante no sabía lo que era bueno para ella. Ella debe haberle tendido una trampa. KBA. Se transmitió un sonido suave, lo que provocó que Tang Sen, que avanzaba, se detuviera en seco. Sus ojos estaban fijos en la dirección del sonido. Un monstruo de raza dorada brillante caminaba lentamente por el pasillo. Llevaba un conjunto de ropa suave parecida a una armadura y su expresión era feroz y aterradora. No parecía diferente de un monstruo ordinario. En la mano del monstruo, parecía haber una pila de papel dorado, que estaba lleno de runas y patrones. Tang Sen se escondió en la oscuridad y miró en silencio a este monstruo. Sintió que este monstruo no era simple. Si uno mirara de cerca los ojos del monstruo, podría descubrir algo diferente. Esto se debía a que los ojos del monstruo se movían constantemente y brillaban con la luz de la sabiduría. Después de ver la actuación de este monstruo de la tribu del oro destellante, Tang Sen recordó que la reina de la tribu del oro destellante había mencionado una vez que había otras personas de la tribu del oro destellante que habían conservado su inteligencia como esta. Parecía que este tipo era uno de ellos. Tang Sen no tomó ninguna medida. En cambio, permitió que el monstruo de la tribu dorada parpadeante pasara junto a él. La situación aún no estaba clara, por lo que no era prudente actuar precipitadamente. Después de que el monstruo de la tribu de oro brillante pasó, Tang Sen continuó avanzando. Sin embargo, esta vez, tuvo más cuidado para evitar ser descubierto por los monstruos de la tribu del oro destellante. Después de caminar durante unos 20 minutos, Tang Sen entró una vez más en el espacio del siguiente nivel. Este espacio era diferente de todos los demás espacios de arriba. Era mucho más grande, pero en este espacio había todo tipo de marionetas mecánicas alineadas en filas. Los pequeños tenían solo el tamaño de un puño, mientras que los grandes medían entre 4 y 5 metros de altura. Estaban completamente armados y lucían majestuosos. Tang Sen se acercó con cuidado a una de las marionetas mecánicas y usó la espada corta eléctrica púrpura para cortarla varias veces. Se despegó la capa exterior dorada de la marioneta mecánica. Al mismo tiempo, sus dedos se engancharon en la parte interna de la marioneta mecánica y un disco dorado incrustado con varias cuentas cerebrales de nivel 2 se deslizó en su palma. Tang Sen estudió cuidadosamente el disco dorado y descubrió que estas cuentas cerebrales de nivel 2 estaban firmemente fijadas en él. Al mismo tiempo, el disco estaba densamente cubierto de alambres dorados. Cuando se colocan en el cuerpo del títere, estos cables se conectarán a los cables dentro del títere. El diseño era simple y claro, y era fácil decir que la fuente de energía de estos títeres provenía de sus cerebros. Tang Sen suspiró en secreto. La destellante carrera dorada era realmente poderosa. De hecho, habían modificado sus títeres y habían usado la energía de sus cerebros en el acto. Tang Sen miró fríamente la gran cantidad de marionetas mecánicas y una sonrisa burlona apareció en su rostro. Ahora había descubierto completamente el plan de la reina de la carrera dorada destellante. El corazón de una mujer es el más cruel. Esta reina de la raza del oro destellante es todo un personaje. Sin embargo, ¿no tiene miedo de perder y no poder recuperarse apostando el destino de toda su carrera? A pesar de que Tang Sen ya se había preparado mentalmente, todavía sentía miedo en su corazón después de haber visto todos los tipos de marionetas mecánicas. Podía imaginar completamente la escena en la que este ejército títere apareció en el suelo. Para la ciudad del dragón sagrado, fue un desastre aterrador. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 184. Capítulo 184, el tanque baldío y el adolescente revivido. Traductor, 549-690339. En la amplia plaza de la ciudad del dragón sagrado, ahora estaban cuidadosamente dispuestas una hilera de carros de guerra modificados, toscos y llamativos. Tai Seng lideró a su gran grupo de hombres y se reunieron, rodeando el carro de guerra que Tang Sen había traído anoche y chasqueando la lengua con asombro. Ya no eran ajenos a los coches.
Ahora, todos los soldados de la ciudad del dragón sagrado eran hábiles conduciendo, así que cuando vieron por primera vez estos carros, Tyson saltó sobre ellos y arrancó el auto hábilmente, dando vueltas alrededor del valle de 5 a 6 veces. Después de saltar del auto, Tyson se rió a carcajadas y dijo que este auto estaba preparado para la guerra y que era un placer conducirlo. Tang Sen observó desde un lado durante un rato antes de caminar hacia adelante y presentarles a todos las funciones de este vehículo de guerra modificado. El tanque modificado podía equiparse con una ametralladora pesada y había orificios de disparo a ambos lados del carro que podían cerrarse. Al mismo tiempo, la parte superior del carruaje estaba sellada con huesos de dragón y placas de acero, que estaban conectadas a la cabeza del tanque. Los guerreros necesitaban entrar al tanque por el vagón trasero. Los carros de guerra modificados podían transportar tropas rápidamente y proporcionar protección básica. También podían portar armas poderosas. El objetivo de Tang Sen ya se había logrado al poder hacer esto. De los 20 vehículos de combate, 15 se utilizarían para el combate. Los vehículos de combate transportarían la munición y el armamento necesarios. De los 5 restantes, 2 eran vehículos cisterna de combustible, uno era un vehículo de suministro de alimentos, uno era una ambulancia y el tercero era un vehículo de mando. La ciudad sagrada del dragón no tenía muchos guerreros en este momento, y estos carros fueron suficientes para ellos. Se habían introducido las funciones básicas del tanque. Lo siguiente que debían hacer los guerreros era instalar las armas y el interior, y luego realizar un entrenamiento adaptativo. La última vez que estuvieron en la base militar, Tang Sen había conseguido bastante equipo militar. Ahora, a todos se les dio un juego. Sin embargo, cuando los soldados de la ciudad del dragón sagrado usaron estos equipos auténticos, Tang Sen sintió como si estuviera mirando a los guerrilleros. Mira la apariencia de estos tipos. Llevan ropa de cuero, jeans, botas de combate, chalecos tácticos y cascos de Kevlar. Están completamente vestidos como soldados modernos, pero ¿por qué tienen un machete de 60 centímetros de largo hecho por ellos mismos en la cintura y 4 o 5 jabalinas cortas en la espalda? ¿Un rifle no es suficiente para ti? Esta combinación estaba bien, pero ¿qué pasa con la armadura de placas debajo del chaleco táctico? ¿Un chaleco antibalas? ¿Y ese bastardo de Boncar, puedes tirar ese brillante sombrero plateado que tienes en la cabeza? Eso es para combinar armaduras, ¿vale? Tang Sen también estaba borracho cuando vio el estilo creativo de mezclar y combinar de este grupo de personas. No tenía energía para quejarse de esta gente que desperdiciaba cosas buenas. Tang Sen le pidió a Murong Xiyan que buscara algunas mujeres hábiles y les permitiera ver el video de rescate médico en el campo de batalla traído por Tang Sen. Estaba preparado para entrenarlos para que se convirtieran en médicos militares en el campo de batalla. Había gastado demasiada energía y dinero en este grupo de personas. Tang Sen no estaba dispuesto a dejar que este grupo de personas muriera tan fácilmente. Eso realmente sería una pérdida. Tang Sen haría todo lo posible para hacer lo que pudiera. En cuanto a los resultados, Tang Sen no lo forzaría. Antes de que se completara el experimento de transmisión del alma entre planos, los talentos técnicos profesionales siempre habían sido el recurso que más le faltaba a Tang Sen. Observó cómo un grupo de chicos emocionados ensamblaban armas alrededor del tanque, y algunos incluso colocaron el cráneo de un enorme monstruo de 6 cuernos en el frente del tanque, haciendo que el tanque, que ya era de estilo páramo, pareciera aún más feroz. Parecía una combinación perfecta. Tang Sen ya no se molestó con estos tipos y abandonó la plaza. Caminó hasta el árbol madre y comprobó los frutos que colgaban. Solo entonces sacó la espada corta relámpago púrpura y cortó con cuidado la cáscara exterior de la fruta. A medida que las grietas de la fruta se ampliaron gradualmente, salió un líquido verde como clara de huevo y, al mismo tiempo, se reveló un cuerpo masculino sano y musculoso. Este era el cuerpo anfitrión del alma que Tang Sen había cultivado. No había respiración ni alma. Era simplemente un cuerpo incomparablemente puro. Tang Sen examinó el cuerpo por un momento. Después de confirmar que no había ningún defecto, extendió la mano y guardó el cuerpo en su espacio de almacenamiento. Al mismo tiempo activó la transmisión y regresó a su casa alquilada. Sacó una bebida del frigorífico y tomó un sorbo. Luego, Tang Sen se puso una bata blanca y entró al sótano mientras cerraba herméticamente la puerta antirrobo. Los materiales para el renacimiento ya habían sido preparados. Tang Sen arrojó el cuerpo cultivado al charco de sangre y luego implantó la perla cerebral que almacenaba el alma del joven en el cuerpo, activando directamente el altar del renacimiento. Tang Sen ya estaba muy familiarizado con esta técnica secreta de renacimiento. Incluso si cerrara los ojos, aún podría completar todo el paso. Cuando la extraña luz desapareció, el cuerpo en el charco de sangre se movió y lentamente abrió los ojos. Si estás despierto, levántate rápido.
Ve al baño a darte una ducha y cambiarte de ropa. Tang Sen sostuvo un cigarrillo en la boca mientras miraba al joven que tenía una expresión en blanco y dijo lentamente. El joven se levantó del charco de sangre y sintió el aire que respiraba. Volvió a mirar su cuerpo casi perfecto, especialmente lo que se balanceaba debajo de él, y sonrió. Tang Sen miró la expresión de orgullo en el rostro del joven y no pudo evitar burlarse, aunque esa cosa tuya se puede usar, es una lástima que no pueda dar a luz. Además de hacerte sentir bien, su función más importante ya ha desaparecido. Las comisuras de la boca del joven se torcieron. Subió silenciosamente las escaleras y se lavó. Luego, bajó con ropa holgada. Jefe, ¿qué está pasando? El joven se sentó frente a Tang Sen. Su rostro estaba lleno de curiosidad y alegría. ¿No te dije que mientras me sigas, puedo garantizarte que no morirás? ¿Pensaste que estaba fanfarroneando y haciendo oídos sordos? Tang Sen miró al joven y dijo en un tono desagradable. El joven sonrió torpemente y rápidamente explicó, me sorprendió tanto el oro que sacaste que no escuché lo que dijiste. No estás loco de miedo. Eres demasiado codicioso. Son solo unas pocas piezas de oro y ya estás muy nervioso. Realmente no sé si elegirte en aquel entonces fue una decisión equivocada. Tang Sen sacudió la cabeza con expresión de pesar. El joven rápidamente expresó su lealtad. Jefe, tienes buenos ojos. ¿No completé bien mis misiones anteriores? Esta vez, si no fuera por esos tipos que estaban decididos a matarme, no habría sido tan cobarde. Tang Sen agitó la mano e impidió que el joven hablara. Habló con voz profunda, no me importa tu pasado. A partir de ahora eres una persona diferente. Tu vida pasada no tiene nada que ver contigo. El precio de resucitarte no es pequeño, así que espero que hagas lo mejor que puedas en tu trabajo. De lo contrario, si puedo resucitarte, naturalmente puedo matarte. Por supuesto, no te dejaré trabajar por nada. Creo que pronto te darás cuenta de que el dinero es solo un conjunto de números que siguen aumentando para ti. Después de decir esto, Tang Sen agitó su mano y más de 10 piezas de oro, que parecían haber sido cortadas por una hoja afilada, aparecieron frente al joven. Estaban deslumbrantes. El joven estimó que el peso del oro definitivamente superaba los 200 kilogramos. Toma este oro cuando te vayas. Entonces podrás afianzarte firmemente en esta ciudad y trabajar duro para mí. Tang Sen pensó por un momento antes de sacar una pistola militar y algunos cargadores llenos de balas de su espacio y entregárselos al joven. Cuando el joven estaba a punto de irse con sus cosas, Tang Sen de repente pensó en algo y preguntó, oh, cierto, todavía no sé tu nombre. Pensé que no lo preguntarías, jefe. Solo llámame Feng. El joven sonrió amargamente. Está bien, lo sé. Puedes irte ahora. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 185. Capítulo 185, la destrucción de la carrera dorada destellante. Traductor, 549-690339. Tang Sen quería deshacerse de estos títeres de una vez por todas. Además de eliminar todas las perlas cerebrales que actuaban como fuente de energía interna, también podía descargar una aplicación para uso de emergencia. Bomba de pulso electromagnético, radio de destrucción de 1 kilómetro. Costo de descarga, 10.000 monedas de oro. Tang Sen había estudiado la estructura de los títeres de la destellante raza dorada. Después de su análisis, la tecnología de la carrera del oro destellante tenía muchas similitudes con la tecnología del mundo original, y la bomba de pulso electromagnético podría ser efectiva. Era solo que esta aplicación solo entraría en vigor después de que los títeres hubieran comenzado a ejecutarse. Ahora que todos los títeres estaban cerrados, Tang Sen no podría usarlos incluso si lo descargara. Había otra forma, que era matar a la reina de la raza dorada destellante y a los demás. Sin el control de la raza Glitter Gold, estos títeres no podrían activarse. Esta fue la solución más completa. Sin embargo, si se deshiciera de este grupo de personas, es posible que Tang Sen nunca pudiera obtener la tecnología relacionada con el uso de la energía del cerebro Pearl. Es posible que ni siquiera pueda hacer suyos estos títeres mecánicos. Tang Sen se sintió muy en conflicto en su corazón. Este tipo de tecnología que podía transformar el cerebro de Pearl en una fuente de energía era demasiado importante para él. Mientras pudiera dominar este método, podría deshacerse de su dependencia de la energía de su mundo original y desarrollar gradualmente un nuevo sistema de energía. Después de pensar durante mucho tiempo, Tang Sen finalmente tomó una decisión. El desastre de la destellante carrera del oro no podía quedar vivo. De lo contrario, solo se traerían el desastre sobre sí mismos.
Incluso si no pasó nada esta vez, Holy Dragon City podría ser mordida por estos tipos en el futuro. Con la existencia de un factor inestable como la reina de la raza dorada destellante, Tang Sen no se sorprendería sin importar lo que hicieran. En cuanto a la tecnología de conversión de energía, Tang Sen creía que mientras la estudiara detenidamente, eventualmente la dominaría. Después de todo, había un montón de objetos físicos allí, por lo que el craqueo inverso no debería ser un problema. En ese caso, comencemos. Tang Sen seleccionó una aplicación de su lista de aplicaciones e hizo clic en ella para iniciarla. Al mismo tiempo, una onda de sonido de baja frecuencia comenzó a ondear en el refugio antiatómico. Esta no era la primera vez que Tang Sen usaba un arma infrasónica. Por lo tanto, estaba muy familiarizado con el poder de tal aplicación. Era una espada